Harry Potter el nieto de Grindelwald capítulo 78. Después de reflexionar un poco, Alaric se sentó y agitó su varita. El tomo se cerró y voló hacia un agujero en la pared de ladrillos de piedra, sellado por otro ladrillo grisáceo justo después. Por mucho que le agradaran los gemelos, no los quería husmeando en su investigación. El frasco de tinta usada desapareció simultáneamente y las pequeñas gotas que escaparon de la pluma de Alaric sobre la mesa de madera se evaporaron. Dejó a Beatrice gorjeando alegremente en medio de una mesa ahora impecable. «Espero que no te importe pasar por mi mascota», dijo Alaric, levantando suavemente el pájaro en su mano ilesa. «Al menos hasta que pueda descubrir quién eres realmente». Si Beatrice lo escuchó o no, Alaric no estaba seguro. Estaba demasiado ocupada limpiando sus plumas. Pero a ella no parecía molestarle el acuerdo. Al día siguiente, Alaric salió de un baño lleno de vapor. Se vistió con una mezcla de su túnica de Quidditch y el uniforme de Slytherin. No era el fin del mundo, pero se sentía raro siendo un espectador en lugar de un jugador. Se había despertado temprano, no tan temprano como Blaise y Theodore, pero los pasillos ya estaban llenos de estudiantes verdes y rojos. La mayoría se detuvo para saludar, incluso algunos de los Gryffindor, y pocos se apartaron de su camino. Alaric no había pensado mucho en eso este año, pero los estudiantes fueron más amigables que en su primer año en Hogwarts. A estas alturas, sus dos compañeros de cuarto probablemente estaban en el campo de Quidditch practicando un poco de último minuto, mientras que aquí estaba él, tomando asiento en la mesa de Slytherin casi llena para un abundante desayuno. Alaric se sintió mal. Un poco. Fue su culpa que se lesionara. Pero al mismo tiempo, Beatrice era más importante que un simple partido de Quidditch. Su investigación y su trabajo no fueron solo un hobby. Hablando de eso, se preguntó qué estaría haciendo el Maledictus ahora. Le había dado rienda suelta en el dormitorio, pero cerró todas las ventanas y puertas con la esperanza de que se comportara. Aún era necesario falsificar un pedido falso de una tienda de mascotas para que el pájaro caminara con él. De lo contrario, los profesores sospecharían. Alaric podría mostrarles a Beatrice, pero no podía arriesgarse a que se la quitaran. Lo que comenzó como una curiosidad lo suficientemente fuerte como para luchar contra una banda de cazadores furtivos le dio a Alaric algo que podría resultar esencial para el futuro. Una cura para antiguas maldiciones de sangre. Pasó una hora tranquila comiendo unas tostadas. 4 rebanadas, cada una cubierta generosamente con una pasta diferente. Alaric no había sido tacaño y había ideado excusas que podría usar para evitar la detención con Snape ese mismo día. Alaric solo había sido castigado una vez después de que la profesora Sprout lo encontró a él y a los gemelos Weasley jugando al póker mágico con los elfos domésticos en la cocina. Tener que recortar hojas de tentácula venenosas sin magia no fue exactamente divertido. Se imaginó que, con Snape, estaría fregando calderos hasta el amanecer. La imagen de calderos sucios y burbujeantes fue interrumpida por el sonido de alguien sentado frente a Alaric. Levantó la vista de su plato y vio a su hermana. Tenía una sonrisa descarada, el tipo de sonrisa que alguien tiene cuando gana en algo. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, sujeto por un alfiler de león rojo y amarillo, y cada una de sus mejillas tenía 2 franjas del mismo color. «Desayunando solo, ¿verdad?», ella dijo. Sus ojos miraron fijamente a Alaric como si lo desafiara a irse. «¿Realmente tienes talento para decir lo obvio, Lysandra?», dijo Alaric, limpiándose los labios con una servilleta. «¿Necesitar algo?». «Aparte de lo obvio, no, en realidad no», se encogió de hombros. A pesar de las miradas de disgusto que recibía de la mayoría de los otros Slytherins, Lysandra permaneció indiferente, bebiendo casualmente el jugo de naranja que trajo y mirando a su hermano. «¿Cómo está tu mano?». «Mejor». Madame Pomfrey dijo que podía dejar de usar vendajes en aproximadamente 2 semanas, terminó Lysandra por él. «Lo sé, ¿por qué preguntar entonces? ¿No puedo simplemente hablar contigo?». Se miraron fijamente durante un rato sin decirle una palabra. Alaric sabía muy bien de qué quería hablar. ¿Pero quería hacerlo? Finalmente, después de que Alaric terminó el resto de su brindis, Lysandra intentó hablar. «Mira, sé que he sido un imbécil, pero ¿podemos hablar de esto más tarde?», interrumpió Alaric. «Necesito pasar por la oficina de McGonagall antes del partido». «Oh, está bien», dijo Lysandra. Parecía decepcionada, pero al menos no estaba tan triste como lo había estado los últimos días. «Espera, ¿por qué pasas por la oficina de la profesora McGonagall?». Alaric le dedicó una sonrisa que sabía que a ella no le gustaba, la que prácticamente decía «¿no te gustaría saberlo?».
Bien, entonces no me digas. Ella refunfuñó y se cruzó de brazos. Alaric había olvidado cuánto le gustaba meterse con ella. Nos vemos en la torre de astronomía a medianoche, dijo mientras se sentaba. Podemos tener nuestra charla entonces. ¿Prométeme que estarás allí? Preguntó Lisandra, mirando al suelo. ¿Alguna vez he roto una promesa? Él se rió entre dientes. Alaric cruzó apresuradamente las puertas del gran comedor hacia el pasillo, que estaba igual de ocupado con estudiantes corriendo de un lado a otro, preparando sus pancartas y suéteres de equipo. Peeves, atrapado en la emoción, había descubierto dónde guardaba Filch el papel higiénico y lanzaba fajos de pañuelos húmedos a cualquiera que se acercara lo suficiente. Con la varita sobre su cabeza para desviar cualquier disparo hacia él, Alaric corrió hacia la oficina de McGonagall justo cuando Peeves disparó hacia la puerta. Alaric se agachó justo a tiempo, y Peeves se fue riendo como un maníaco cuando McGonagall, habiendo escuchado el muy fuerte splat, abrió la puerta de su oficina. Miró a Alaric, todavía en cuclillas y protegiendo su cabeza con su varita. Fue Peeves. Se levantó rápidamente y agitó su varita hacia el desastre, desapareciendo. Honestamente, profesor. Gran trabajo con la varita. Y te creo, le dio una pequeña sonrisa. El ánimo siempre está alto el día de un partido, especialmente un Gryffindor contra Slytherin. ¿Tienes algo para mí? El viejo maestro miró el pergamino que sostenía. Sí. Se trata de transfiguración, extendió la mano. Por supuesto. No esperaría que alguien viniera a mí con preguntas de adivinación. Entra, Grindelwald. Había esperado poder simplemente darle el periódico y marcharse al campo de Quidditch, y luego discutir sus preguntas en una fecha posterior, pero difícilmente podía decirle no a McGonagall o preguntarle si podía esperar hasta más tarde. Además, se preguntó qué diablos la tenía de tan buen humor. Tenía una de esas sonrisas tontas que uno tiene cuando está extremadamente satisfecho. Seguramente no fue por no haber jugado en el partido de Quidditch, ¿verdad? Siéntese, señor Grindelwald. Tenebro, ¿verdad? Usted me conoce, profesor, se sentó Alaric, todavía incómodo. McGonagall agitó su varita y la pequeña tetera de tartán sobre su escritorio comenzó a verter su contenido en 2 tazas de té a juego. Sírvete leche, dijo la profesora distraídamente mientras escaneaba el trozo de pergamino que él le había dado. Similitudes entre, Maledictuses y Animagi, terminó Alaric por ella. McGonagall tarareó, sin dejar de leer todo lo que Alaric había escrito. No dijo nada. Finalmente levantó la vista y lo observó por encima de sus gafas cuadradas. Debo decir que es un tema bastante interesante, dijo, devolviéndole el pergamino a Alaric. Y lo admito, me interesa saber qué le impulsó a estudiar este caso en particular. Tartamudeó Alaric. Pensó que tendría más tiempo para pensar en una excusa, así que no estaba exactamente preparado. Albus le había aconsejado que se abstuviera de revelar su talento especial a más personas de las necesarias, así que no podía decírselo simplemente. Bueno, estuve en la biblioteca el otro día, y. La sección restringida, tal vez. Escuché del director que todavía tienes tu pase del año pasado. Efectivamente. Como decía, estaba en la sección restringida, y me encontré con este artículo muy interesante sobre transformaciones largas de animagos, donde algunos de los casos estudiados habían estado bajo transformación durante hasta media década. Después al estudiarlo, no pude evitar notar las características similares entre algunas maldiciones de sangre que permanentemente convierten a uno en un animal. La profesora McGonagall cruzó los dedos mientras contemplaba. Después de un rato, miró con una sonrisa orgullosa a Alaric. Veo que has estado investigando fuera del plan de estudios escolar, dijo, más amablemente de lo que esperaba. En cuanto al tema, eso es algo ampliamente debatido en los círculos académicos. Verás, la transformación, en esencia, aparte de algunas excepciones, tiene la misma magia base para cada hechizo lanzado. Ya sea que estés transfigurando ratones en una zapatilla o en una pipa. En un cactus, el mago o bruja que realiza el hechizo debe tener un conocimiento básico de ambas criaturas/objetos. Eso lo sé, sí, dijo Alaric. Había conjurado una pluma y comenzó a escribir en el reverso del pergamino. Pero lo que no entiendo es, estoy llegando a ese punto, Alaric, se rió suavemente. Cuando se trata de la transfiguración humana, que cubriremos en el 6º año, el proceso es el mismo. Es necesario tener una comprensión básica del cuerpo humano y de aquello en lo que se quiere transfigurar, ya sea piedra, madera, o un animal.
Por supuesto, en esta rama de la transfiguración, hay muchas otras subramas, como animagos y maldiciones. Entonces, significa que maledictus, o, al menos, los que convierten a la víctima en un animal, son considerados magia de transformación. No solo eso, habiendo visto al menos 2 casos de la maldición en mi vida, según ellos y algunos otros testigos, el proceso es bastante similar a un ritual en Imagi, la diferencia es que uno tiene la opción de volver a transformarse y el otro no, dijo Alaric. Alaric miró el suelo de piedra, sumido en sus pensamientos. Recurrir a la profesora McGonagall había sido la idea correcta. Tenía las respuestas que Alaric probablemente habría pasado semanas buscando. Sin embargo, continuó McGonagall, si bien estos 2 casos muestran muchas similitudes, también lo hace cualquier tipo de transfiguración animal. Basándose únicamente en magia sensorial y hechizos de diagnóstico, es bastante difícil distinguir un perro con dientes transfigurados y un animago o maledictus. Descartando los rituales, el proceso de transfigurar un animal es extremadamente similar a un animagus transformándose voluntariamente y un maledictus transformándose involuntariamente. Hipotéticamente, ¿cómo distinguiría alguien los 3 casos? Preguntó Alarico. Tomando muestras, por supuesto. Forzar que cada muestra vuelva a su estado anterior permitiría etiquetar cada caso, dijo. Ahora, creo que ya he respondido suficientes preguntas, ¿no es así? ¿Puedo tomar un turno ahora? Por supuesto, profesor. Bien. ¿Has pensado en mi propuesta de inscribirte en estudios muggles? Los comentarios de cada estudiante sobre el profesor Potter han sido sorprendentes. Alaric sabía que lo que iba a suceder. Se reclinó en su silla, mezcló un poco de leche con su té y miró directamente a los ojos del profesor. Creo que allí perdería el tiempo, dijo con voz clara. ¿Es porque ninguno de tus amigos está tomando la clase aparte de tu hermana? Sé una de las cosas más maravillosas de la escuela, Alaric, comenzó McGonagall, contacto, son los amigos que hacemos, conexiones y relaciones que duran toda la vida. Sé que has hecho algunos amigos muy queridos en Hogwarts. Alaric reprimió una mueca. Tenía que hacerlo sonar tan femenino. Ella se aclaró la garganta, claramente divertida por su reacción. Algunos amigos muy queridos. Pero la escuela es también el lugar para desafiarnos a nosotros mismos, poner a prueba nuestro temple y ampliar nuestros conocimientos, incluso sobre temas que uno consideraría aburridos. ¿Entiendes? Él asintió, sin comprender. Ella suspiró y sorbió su té. Los resultados de tus exámenes fueron excelentes el año pasado, Alaric. Los mejores que esta escuela ha tenido en los últimos 60 años. Se enderezó un poco ante eso. Si bien estaba seguro de que la dificultad seguiría progresando, los exámenes del año pasado fueron fáciles. Aún así, no le importaron los elogios. Como tal, continuó McGonagall. El profesor Snape y yo no teníamos ningún problema en permitirte estudiar cualquier materia que quisieras este año, incluso si hubieras querido tomarlas todas. Pero me preguntaría si estudios muggles es una materia que deberías descartar. Por el contrario, creo que resultará muy adecuado para usted en el futuro. Me temo que puede que le resulte muy aburrido al principio, pero los contenidos posteriores son extremadamente interesantes. Alaric se retorció la mano en el regazo. Ok, admitió, podría haber echado un vistazo al material del tema y haber encontrado que parte de él valía la pena, pero tenía tanto en su plato, ¿podría permitirse el lujo de ahorrar algo de su ya inexistente tiempo libre? Aún necesito pensar en ello, profesor, dijo después de un rato. ¿Qué tal si te digo mi respuesta mañana? Tenemos un partido que ver en unos 15 minutos. Oh, Merlín. ¿Ya es hora? Exclamó McGonagall. Entonces deberíamos darnos prisa. Ya es hora de que mis leones finalmente ganen una copa. La tormenta que se estaba gestando durante unos días decidió comenzar cuando Alaric salió de la oficina de McGonagall, y el ruido fue aún más fuerte fuera del castillo. El cielo se había oscurecido durante los últimos días, por lo que todos esperaban un tiempo lluvioso. Pero fue mucho más que un poco de lluvia. La popularidad del Quidditch era tal que toda la escuela acudió a ver el partido como de costumbre, pero corrieron por el césped hacia el campo de Quidditch, con las cabezas inclinadas contra el viento feroz, mientras les arrancaban los paraguas de las manos a medida que avanzaban. Alaric, por otro lado, caminaba tranquilamente a través de la grava mojada que formaba el camino, un paraguas hecho de agua clara brotaba de su varita, evitando que las gruesas gotas de lluvia lo empaparan. Sus pensamientos seguían vagando sobre cómo tuvo que secuestrar la rata mascota de la amiga de su hermana para obtener una muestra para comparar los 3 casos que McGonagall mencionó.
Un animago, el propio Alaric, un maledictus, Beatrice, y lo que Alaric supuso que era una rata que había sufrido un hechizo mal realizado. Apenas notó que el alto amigo de Uflepuz que había hecho en el tren lo saludaba con la mano. Hola, Alaric, dijo Cedric con una sonrisa. Estaba parado bajo una pequeña cubierta de madera del estadio que temblaba bajo la fuerte lluvia y con cada ráfaga de viento. Cedric, Alaric lo reconoció asintiendo. ¿Qué estás haciendo aquí? A mí. La sonrisa de Cedric tembló, obviamente avergonzado. Se rascó la nuca. ¿Solo esperando a una chica, una cita? ¿Con este clima? Alaric se rió entre dientes. Cedric parecía más inteligente que de costumbre. Su cabello oscuro estaba peinado y su ropa mojada no era algo que usarías en un fin de semana en Hogwarts, fuera juego de Quidditch o no. No sabía que llovería tanto, ¿verdad? Dijo Cedric, inclinando la cabeza para mirar más allá de Alaric. Supongo, Alaric se encogió de hombros. Tal vez fue porque él mismo era mayor, pero notó que lo principal que parecía preocupar a los estudiantes mayores en estos días era besuquearse. ¿Dolor de cabeza leve? Besuqueándose. ¿Dolor de garganta? Besuqueándose. ¿Tarea? Un poco de besos para motivarse. ¿Siento frío? Adivina qué. Besuquearte para calentarte. No podía seguir la cuenta de la frecuencia con la que se topaba con parejas besándose mientras dibujaba el castillo para el mapa del Gremlin. Algunos se alejaron apresuradamente, mientras otros le gritaban, pero finalmente todos abandonaron torpemente el rincón en el que se habían colado, los groseros con unas orejas de burro añadiendo un poco de encanto a sus cabezas. ¿A qué se debía todo ese furor por los besos? ¿Cómo está tu mano? Cedric preguntó en tono conversacional. Escuché de un muchacho. ¿Es cierto que fue un dragón con el que luchaste en el bosque oscuro el que te quemó? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Alaric había oído muchos rumores sobre sí mismo, pero parecían volverse más ridículos cada día. No hay dragones en... Espera, ¿realmente no crees esto, verdad? Quiero decir, Cedric sonrió torpemente. Después de ese Patronus en el tren, ¿no te parece tan descabellado, verdad? Alaric se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. ¿Qué se les ocurriría a continuación? Él peleando contra una quimera mientras estaba desnudo y cubierto de grasa de duendecillo. Si hubieras leído Hogwarts, una historia, sabrías que, para empezar, nunca hubo dragones en el bosque, murmuró Alaric, principalmente para sí mismo. Pero no, Cedric, no luché contra un maldito dragón. Cedric parecía querer decir más, pero se detuvo cuando una chica asiática de cabello oscuro cruzó el césped. Sostenía un paraguas del mismo color que su cabello brillante, y lo primero que Alaric notó en ella fue su nariz pecosa que le recordaba a alguien. Estaba bastante seguro de que la conocía de alguna parte, pero no podía precisar dónde. Oh, hola, Cho, dijo Cedric con un pequeño sonrojo. Ella es Cho Chang. Ella interpreta en Ravenclaw, ¿verdad? Dijo Alaric, mirando a Cho. Su nombre hizo que algo hiciera clic en su mente. Estaba en su cuarto año y era buscadora suplente del equipo de Quidditch de Ravenclaw. Solo había jugado contra ella una vez cuando el buscador principal de su equipo, un estudiante de séptimo año, estaba enfermo, y Alaric supuso que ella tomaría el mando el próximo año. Ese sí, Cho murmuró tímidamente y miró sus pies. Bueno, entonces los dejaré a ustedes dos, dijo Alaric, preguntándose si había hecho algo para que Cho se sintiera incómodo. Se dio cuenta de la mirada extraña que Cedric le estaba dando, pero decidió ignorarla. El juego estaba a punto de comenzar. La tensión era palpable en las gradas de Quidditch incluso antes de que los jugadores aparecieran en el campo. 3/4 partes del estadio estaban cubiertas de rojo, abucheando y abucheando a la sección verde. El Quidditch siempre había sido una forma para que los estudiantes de Hogwarts mostraran verdaderamente sus emociones, y a veces era extremadamente feo. Las tensiones son altas en el primer partido de este año, habló Lee Jordan a través del megáfono mágico. Este partido, por supuesto, determinará el comienzo de la temporada de Quidditch de cada equipo, y no es exagerado decir que puede lograrlo, o deshacerlo. En Gryffindor, tenemos a Potter, el buscador confiable del equipo, allí está George Weasley, un golpeador formidable, y también lo es su hermano, Fred Weasley, y están Angelina Johnson, Alicia Spinett y Katie Bell, el temible trío de cazadoras. Por supuesto, no podemos olvidar al increíble capitán de Gryffindor, Oliver Wood, de quien me han dicho que actualmente está soltero, señoras. Ejem. La tos de desaprobación de McGonagall se escuchó por el megáfono. Alaric dudaba que ella lo dijera en serio. Lo siento, profesor, Lee continuó.
Y aquí viene Slytherin, abucheos ensordecedores de la multitud, aquí como todos ustedes ya deberían saber, debido a un accidente reciente que puede o no tener involucraba a un dragón, el buscador de Slytherin, Alaric Grindelwald, tuvo que quedarse afuera. En su lugar, Draco Malfoy. Personalmente, no es lo que yo hubiera hecho, pero señor Jordan. Lo siento, lo siento. Y ahí viene Marcus Flint, jugando como bateador, quien renunció como capitán esta temporada. Los abucheos se hicieron tan fuertes que Alaric apenas podía oír a Lee por encima del ruido. Increíble que lo que unió tanto a las otras casas fue la devastadora victoria de Slytherin el año pasado. Finalmente comenzó el juego y ambos equipos dispararon al aire con una fuerza increíble. Si la multitud era mala, los jugadores eran aún peores. Con el peso de sus casas sobre sus hombros, parecía una cuestión de vida o muerte. Alaric nunca había visto a Blaise ni a Theodore jugar tan duro. Uno se disparaba arriba y abajo del campo como una bala verde, el otro atrapaba y lanzaba las quaffles más rápido de lo que el portero de Slytherin podía seguir. Aún así, al final, solo quedaron dos. A los 5 minutos del partido, todos los jugadores estaban empapados hasta los huesos bajo la lluvia helada. Volaron de un lado a otro por el campo, rayas rojas, doradas, verdes y plateadas por todo el estadio. Finalmente, Alaric no pudo escuchar los comentarios debido al aullido del viento, y tampoco pudo ver correctamente el juego. A excepción de su cubierta mágica y transparente que surgía de su varita, la multitud estaba oculta bajo un mar de capas y paraguas maltrechos. Daphne y Astoria se sentaron a su derecha, mientras que Tracey a su izquierda. Las tres chicas tenían los ojos pegados al campo, intentando ver a los jugadores a través de la lluvia. Tracey no estaba ayudando y seguía saltando de un lado a otro de su asiento. Alaric permaneció sentado todo el tiempo que pudo. Le seguía doliendo la mano debido al frío y, por alguna razón, los hechizos calentadores no funcionaban. Y estaba bastante seguro de que los estaba haciendo correctamente. Al menos, Alaric sabía que tanto Blaise como Theodore estarían bien incluso con este clima. Había encantado las túnicas de su equipo contra el agua, junto con algunos hechizos calentadores, por lo que su único problema real sería la visibilidad. Su mirada pasó de Blaise volando alrededor de los defensores a Theodore deteniendo la mayoría de los tiros de quaffle. Entre ellos y Zoe Carrow consiguieron mantener al equipo a flote, evitando que los Gryffindors ampliaran la inevitable brecha de puntos provocada por la calidad de cada equipo. Alaric estaba viendo a Draco casi ser golpeado por una Bludger cuando, finalmente, perdió la noción del juego. No había forma de evitarlo. Entre la rata de Beatrice y Ronald Weasley, la maldición de sangre de Astoria y su encuentro con Lysandra a medianoche, no podía concentrarse en el partido. Quizás debería robar la rata por un tiempo. Tal vez debería decirle a Daphne que sabía sobre la maldición de Astoria. Quizás debería dejar de lado sus celos y perdonar a su hermana. Podía vislumbrar lo que estaba sucediendo. En algún momento, el capitán de Gryffindor, Oliver Wood, pidió un tiempo muerto y Granger entró al campo para lanzar algunos hechizos impermeables a los jugadores. No iba en contra de las reglas, y la mayoría de los jugadores de Slytherin ya tenían algo similar. Aún así, debería haberle pedido a Lysandra que lo hiciera, pensó Alaric. Su hermana lo habría hecho mejor. Hubo otro trueno, seguido inmediatamente por un relámpago bifurcado. Esto se estaba volviendo cada vez más peligroso. Alaric detuvo sus cavilaciones después de que las nubes se oscurecieron aún más. Se volvió para mirar las gradas de los profesores. Albus estaba en una conversación profunda con el profesor Snape, y Alaric tenía la sensación de que lo estaban mirando, por lo que no estaba exactamente concentrado en lo que estaba sucediendo en el campo. Algo extraño estaba sucediendo. Un silencio inquietante invadió el estadio. El viento, aunque más fuerte que nunca, se olvidaba de rugir. Era como si alguien hubiera apagado el sonido, como si Alaric se hubiera quedado sordo de repente. ¿Por qué a todos los demás no les molestó? Y entonces una ola de frío horriblemente familiar lo invadió, dentro de él, justo cuando tomó conciencia de que algo se movía en el cielo. Alaric levantó la vista y al instante tomó su varita. Durante los primeros segundos, no hubo nada más que el cielo gris oscuro, lluvia y truenos. Entonces, fue como si un enjambre de cientos de pequeños puntos negros atravesara las nubes. Poco a poco, se volvieron más y más claros, y Alaric sintió esa sensación de agua helada subiendo por su pecho, cortando sus entrañas. Pero ni los profesores ni el resto de los estudiantes notaron que los dementores descendían sobre el estadio.
Alaric estaba tan ocupado observando el enjambre, recordando sus recuerdos más felices en caso de que se acercaran demasiado, que había olvidado por completo que el juego aún estaba en marcha. Al parecer, todos los demás también lo habían hecho, excepto Harry Potter, quien voló muy por encima del campo y luego alrededor de las afueras, mostrando ese famoso coraje de Gryffindor mientras buscaba la snitch. Nadie estaba mirando mientras Harry Potter, el miembro más pequeño del equipo de Gryffindor, veía la pequeña bola dorada y comenzaba a descender hacia ella desde su increíble altura. Nadie estaba mirando a Harry Potter porque todos estaban mirando el testral espectral que salió de la varita de Alaric cuando los dementores se acercaron demasiado. Tampoco estaban mirando cuando Marcus Flint golpeó con su bate con tanta fuerza a una Bludger que fácilmente lo habría derribado de su escoba. Lo golpeó tan fuerte que salió disparado directamente a la cara de Potter. Potter, aunque concentrado en la snitch, notó el peligro y descendió inmediatamente, agachándose para apartarse del camino, justo cuando pasaba frente a la portería de Slytherin. Ahora Alaric lo vio, ahora todos lo vieron, y se escuchó un grito terrible cuando los dementores huyeron, y la Bludger impactó en la cabeza de Theodore y lo derribó de su escoba. Observaron con tal horror que se olvidaron todos los prejuicios de la casa, mientras el cuerpo inerte de Theodore no caía al suelo. Alaric casi se pierde lo que pasó porque todos en la multitud inmediatamente se pusieron de pie, empujándose para decidir si mirar hacia arriba al intenso Patronus o hacia el campo. Afortunadamente, era bastante más alto que quienes lo rodeaban. Blaise lo intentó, nadie podía negarlo. En el momento en que vio que la Bludger golpeó a Theo, se inclinó sobre su escoba y salió disparado hacia adelante como si el diablo estuviera pisándole los talones, más rápido de lo que Alaric lo había visto volar. De hecho, Blaise adquirió tanta velocidad y en un ángulo vertical tan aterrador, que Alaric sintió que él también iba a estrellarse contra el suelo. Blaise llegó demasiado tarde, pero Madame Ox no. Se paró en la hierba, con la varita en alto, y logró frenar el descenso de Theodore, de modo que su cuerpo parecía estar cayendo a través del agua, no del aire. Para cuando Blaise cayó al suelo, dejó caer su escoba y se lanzó hacia su amigo. Theo yacía tan pacíficamente que podría haber estado durmiendo. Blaise estaba de rodillas, el resto del equipo aterrizaba a su alrededor, McGonagall gritaba algo por el megáfono y una multitud verde rodeó rápidamente a los dos chicos, para que nadie pudiera ver nada. Alaric empezó a bajar cojeando los escalones de madera tan rápido como pudo. Las tres chicas corrieron detrás de él. Era un patrón, ¿a dónde vas? Daphne Jade hoy lo agarró del hombro. Theo, fue todo lo que a Alaric se le ocurrió decir. No le importaba si toda la escuela lo vio lanzar un Patronus tan fuerte que ahuyentó a cientos de dementores. Pero una vez que llegaron al nivel del suelo, no pudieron entrar al campo. Los jefes de las casas estaban guiando a los estudiantes de regreso al castillo y no los dejaban pasar. «Déjame ir, joder». Alaric gritó cuando Snape lo agarró del brazo. «Al castillo, Grindelwald», siseó el profesor. «Y para que no lo olvides, todavía tienes castigo después de cenar». Alaric tiró de su brazo hacia atrás y lo miró con crueldad, antes de regresar al grupo. «Habrán llevado a Theodore a la enfermería», dijo Tracey. «Tal vez Blaise está en los vestuarios». No, Alaric sacudió la cabeza. No, él querría ir con Theo, probablemente piensa que de alguna manera es su culpa no haber estado prestando atención. Pero es culpa de Flint, ¿verdad? Astoria lo miró preocupada. ¿Le dio a la Bludger, no? Alaric apretó los puños y luchó contra el impulso de lanzar la maldición de tortura sobre Flint la próxima vez que lo viera. Entonces voy a la enfermería. Se giró y comenzó a caminar hacia el castillo, tratando de adelantarse a los demás. ¿Estás seguro de que Blaise lo siguió? Tracey tuvo que correr para mantener el ritmo, al igual que los otros dos. Él estará allí, respondió Alaric. Y por supuesto que lo era. El día que Blaise no los respaldara sería el día en que el infierno se enfriaría. Cuando llegaron fuera de la enfermería, después de haberse abierto camino entre la multitud de estudiantes chismosos que seguían mirando a Alaric, encontraron a Blaise sentado en el suelo afuera, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al vacío. Todavía estaba en su túnica de Quidditch, sus mejillas todavía estaban sonrojadas por volar y algo más, y su cara goteaba por la lluvia. ¿Está bien?, preguntó Alaric de inmediato. Sí, creo que sí, Blaise los miró aturdido y sorprendido. Sin embargo, estoy inconsciente. Pomfrey no me deja entrar. Probablemente Snape esté contactando a su padre. Pensé que sería mejor que estuviera aquí. Estamos todos aquí, dijo Alaric, con firmeza, sentándose junto a Blaise.
Las tres chicas finalmente se acurrucaron junto a ellas y todas esperaron. ¿Viste lo que pasó? Preguntó Blaise, finalmente. Yo estaba en el otro extremo del campo, lo vi caer y luego, una Blugger, dijo Alaric. Flint le dio un golpe directo a Potter, pero Potter lo esquivó a tiempo. Theo estaba detrás de él. No pudo haberlo visto. Fue horrible. Mierda, murmuró Blaise. Permanecieron en silencio un rato más. Empezaba a oscurecer y las velas de los candelabros de la pared de enfrente empezaron a encenderse solas. Alaric se preguntó qué estarían pensando los otros cuatro. ¿Estaban más preocupados por Theodore que por el Patronus, como él? Se sintió un poco culpable por no decírselo nunca, pero eso le ahorró la molestia de ser interrogado por su tío y los profesores. Bueno, ya no. Todos lo vieron, incluso con ese clima terrible. Madame Pomfrey lo había estado curando desde que tenía 11 años, por lo que sabía que sus habilidades iban mucho más allá de una bludge en la cabeza. Lo que más le preocupaba era el estado que buscaría Theo. Nunca le había gustado el juego tanto como a Alaric y Blaise. Solo jugó porque ellos dos lo hicieron. Es culpa mía, pensó Alaric. Fue él quien presionó a Theo para que se uniera al equipo el año pasado. Incluso le consiguió una escoba nueva y cara, sin mencionar que encantó la túnica de su amigo. Por supuesto, Theo no diría que no. Fueron sacados de sus pensamientos por el rápido ruido de los zapatos sobre las losas y la voz preocupada de la profesora McGonagall que venía desde la esquina. Por favor, señor Nott, no podría estar en mejores manos con Madame Pomfrey. Es mejor que no lo conmuevan. Creo que voy a tomar las decisiones aquí, Minerva. Preocúpate por los estudiantes de tu casa. ¿Y dónde está Severus? Deseo hablar con él, respondió una voz baja y fría. Alaric y Blaise se levantaron nerviosos, y Alaric se inclinó para ayudar a Daphne a ponerse de pie. Ninguno de ellos había visto nunca a quien solo podían suponer que era el padre de Theodore. No solo rara vez hablaba de él, sino que nunca habían visitado su casa, mientras que la suya había sido lugares recurrentes durante los veranos. McGonagall y el señor Nott aparecieron doblando la esquina, él con una gruesa capa de viaje negra y zapatos afilados y lustrados. Tenía la misma constitución desgarbada que Theodore y una mirada cruel de superioridad, Alaric en comparación con Lucius Malfoy. Lo acompañaba un mago pequeño y anciano con una larga barba que llevaba un estuche de piel de dragón de aspecto pesado. El señor Nott miró a los 5 que estaban afuera de la enfermería, pero no pareció pensar que valía la pena su tiempo y pasó, empujando las puertas de madera para abrirlas con ambas manos y entrando. Se asomaron desde el pasillo para observar cómo se desarrollaba la escena. McGonagall y el mago barbudo entraron corriendo detrás del señor Nott. Theodore estaba acostado en una cama y, por lo que podían ver, todavía inconsciente, o tal vez simplemente durmiendo. Con los ojos cerrados se parecía muchísimo a su padre, pero sin barba. Alaric juró haberlo visto moverse cuando su padre se acercó, lanzándose hacia su hijo como un terrible murciélago vampiro. Madame Pomfrey intervino en ese momento. Está bastante bien, solo un golpe fuerte, dijo tranquilizadoramente. Le di un medicamento curativo y le reparé las fracturas. ¿Fracturas? Dijo el señor Nott, bruscamente. Estaba de pie al final de la cama de Theo, mirándolo. No intentó alcanzar a su hijo sino que se quedó quieto como una estatua. Muy leve y completamente curado ahora, dijo Madame Pomfrey. Estará despierto mañana por la mañana. Ahora, te aconsejo, este es nuestro médico de familia, interrumpió el señor Nott, extendiendo una mano para presentar al anciano arrugado que estaba a su lado. Él se hará cargo del cuidado de mi hijo. Lo llevaré a casa tan pronto como lo hayan examinado minuciosamente. Les digo que se ha hecho todo lo que se puede hacer, dijo la matrona, sonando bastante enojada ahora. Nott la miró imperiosamente. Estoy seguro de que es de tu competencia. Pero él es mi hijo y lo cuidaré como mejor me parezca. Madame Pomfrey se puso roja y pareció quedarse sin palabras, por lo que McGonagall tuvo que inclinarse y susurrarle algo al oído para apaciguarla. El viejo mago barbudo colocó su maletín sobre la mesita de noche y lo abrió, antes de inclinarse silenciosamente sobre Theodore. Mientras tanto, Nott había centrado su atención en el quinteto de afuera. No se movió del final de la cama, pero su mirada de halcón fue suficiente para mantener a todos menos a Alaric en su lugar. Tú, dijo el señor Nott, señalando a Blaise. Alaric estaba seguro de que el hombre lo estaba ignorando. ¿Quién eres y qué haces aquí? Blaise dijo algo, pero apenas fue más que un susurro. Nott frunció el ceño. ¿Qué? Él ladró. Habla, muchacho.
Él es nuestro amigo, dijo Blaise, más fuerte ahora, aunque su voz era ronca y ligeramente quebrada. Miró a Alaric en busca de ayuda. El señor Not hizo una mueca. Amigos, ¿verdad? Mencionó. El padre de Theodore pareció recordar algo pero se detuvo después de ver el rostro de Blaise. Por el amor de Dios, has estado llorando. ¿No eres un sangre pura? Intenta mostrar al menos un mínimo de decoro. Blaise no respondió, pero inclinó la cabeza, el agua goteaba por su frente. Como pensaba Alaric, Blaise se sentía culpable. Debió haber pasado por los mismos pensamientos que Alaric. Que fue su culpa que Theodore probara para el equipo en primer lugar. Puedes irte, dijo Not, esta vez mirando adecuadamente a Alaric. Permitiré que se envíe una carta antes de su regreso. Dicho esto, se volvió hacia Theodore y no volvió a reconocer a Blaise ni a Alaric. Blaise avanzó, incapaz de seguir mirando, pero Alaric se contuvo. No quería nada más que maldecir al hombre frente a él. Y aunque lo deseaba más que nada, McGonagall aparentemente lo había visto y actuó rápidamente, colocando una mano en su hombro y guiándolo suavemente hacia la puerta. Madame Pomfrey se unió a ellos a medio camino y también le entregó a Blaise un borrador. Vi tu aterrizaje. Duro, en todo caso. Directo a la cama y bebe hasta la última gota, ¿me oyes? No deberías sentir demasiado dolor, pero será incómodo esta noche. Blaise asintió, cansado, sin hablar. Alaric le dio una palmada en el hombro y le apretó, luego asintió con la cabeza hacia McGonagall. Parecía que tenía muchas ganas de decirle algo a Alaric, pero se mordió la lengua y solo miró a Theodore y al señor Not. Ella vigilaría la situación, Alaric estaba seguro. Ella le avisaría si sucediera algo. En momentos como estos, deseaba que ella fuera la cabeza de su casa. Los 5 Slytherin caminaron juntos la mayor parte del camino hacia las mazmorras, en silencio, hasta que llegaron a una escalera doble, y Tracey dijo de repente. Nos hemos perdido la cena. Alaric y Blaise la miraron y ella parecía muy herida. Lo que quise decir, chilló, enojada. Fue que iré a las cocinas ahora y les pediré que envíen algo. Si les parece bien a ustedes dos. Buena, Tracey, dijo Alaric, disculpándose. Tracey dio media vuelta y subió las escaleras, mientras los otros 4 seguían bajando. Fue un progreso lento ya que nadie estaba de humor para caminar rápido. Debemos mirar el estado correcto, murmuró Blaise, sin humor, mientras se detenían en la puerta de la sala común. ¿Qué te pasa, de todos modos? Alaric finalmente preguntó después de decir la contraseña. Había notado su pequeña cojera. Me rompí el tobillo, dijo Blaise. Aterricé demasiado fuerte. Daphne hizo una mueca. Blaise se encogió de hombros. No puedo sentirlo, solo un poco tambaleante. Bueno, llevaré a mi hermana a su habitación, no soy un bebé. Iré a la tuya cuando venga Tracey, dijo Daphne, mirando a Alaric. Cuando finalmente llegaron a su habitación, Blaise se encerró dentro del baño para ducharse y cambiarse. Tracey reapareció poco después con Daphne, cargada de sándwiches, frutas, chocolate, pasteles y todo lo que podía llevar. Un montón de chicas quieren verte, Al, resopló, arrojando todo sobre la cama de Alaric. Hay un grupo de estudiantes de segundo año que ya están haciendo tus tarjetas de Navidad. Les dijeron que se fueran a la mierda. Gracias, Tracey, dijo Alaric. Eres un buen amigo, Tracey sonrió, finalmente. Ella asintió hacia la puerta cerrada del baño. Lo será, suspiró Alaric, quitándose su gran abrigo de lana y dejándolo doblado encima de su maleta. Solo con chaleco y pantalones, tomó un sándwich de pollo de su cama y lo mordió con avidez, ignorando los pequeños sonrojos en los rostros de las 2 chicas. Blaise estuvo en el baño por mucho tiempo y pensaron que sería mejor dejarlo solo. Alaric decidió agitar su varita, ordenando la cama eternamente desordenada de Theodore. Daphne y Tracey ayudaron, recogiendo los libros dispersos y los ensayos a medio terminar. Él los acabaría, pensó Alaric. Haría toda la tarea de Theo durante toda la semana si eso le ayudara en algo. Odio a su familia, dijo Tracey de repente mientras sacudía uno de los pergaminos sucios de pociones de Theo. Su padre está loco, eso está claro, Alaric chasqueó la lengua. Comenzó a clasificar las notas de su amigo, alisando los pergaminos y tratando de entender qué debía entregar y cuándo. La puerta del baño hizo clic y Blaise emergió en pijama. ¿Tienes hambre, amigo? Preguntó Alaric, ofreciéndole un plato de sándwiches. Blaise asintió con la cabeza y se sentó en el suelo alfombrado. Muerto de hambre, murmuró, agarrando un sándwich de jamón. No fue tu culpa, estalló Daphne. Estaba mirando. No pudiste haber hecho nada. Lo sé, suspiró Blaise.
Luego miró a Alaric con mirada acerada. Odio jodidamente a su familia. Incluso después de todo lo sucedido, los otros tres estallaron en carcajadas. La detención con Snape fue decepcionante. Alaric no sabía por qué, pero esperaba que la detención con su profesor de pociones implicara presenciar más los efectos de las pociones peligrosas en los animales y menos fregar calderos sucios. Pero fue esto último lo que hizo durante toda la noche. Afortunadamente o desafortunadamente, tuvo la sensación de que este castigo implicaría más que limpiar sin magia. El héroe del momento. Dijo Lysandra, muy teatralmente. Ojalá pudiera crear un Patronus como ese. Tan pronto como Alaric salió del salón de pociones, se dirigió a la ventana más cercana y salió volando en su forma de cuervo. Llegó a la torre de astronomía poco después de la medianoche y encontró a su hermana esperándolo ya. Estaba inclinada hacia adelante contra la barandilla y sus piernas colgaban de la cornisa. Divertidísimo, Alaric puso los ojos en blanco. ¿Tuviste algún problema para llegar hasta aquí? Más o menos. La señora Norris seguía siseándome en el sexto piso, dijo. Me gustaría poder volar, finalizó con nostalgia. Eso depende de ti, se rió entre dientes y se sentó a su lado. Tú eres el que le gustan tanto los gatos. El suelo de piedra gris estaba cálido al tacto. Alaric sintió una oleada de calor extenderse por su espalda cuando se sentó, impidiendo que el frío viento escocés lo congelara hasta los dientes. Son lindos, murmuró Lysandra, dejando que su cabeza descansara sobre sus brazos contra la barandilla de bronce. Se hizo el silencio y los gemelos miraron torpemente al horizonte. La luz de la luna llena iluminaba la inmensidad del bosque oscuro ante ellos, dándole un aspecto inquietante y, en cierto modo, pacífico. Era como una pintura, como si el artista hubiera utilizado matices de inquietud y belleza inquietante para crearla. Por muy peligroso que fuera, a Alaric le gustó. Tenía un encanto único. ¿Sigues enojado conmigo? Lysandra preguntó después de contemplar la vista. Alaric la miró a los ojos brevemente, con expresión cautelosa, antes de desviar la mirada hacia el horizonte nuevamente. Después de todo, todavía no sabía si estaba listo para enfrentarla. Te he extrañado, ¿sabes? Mucho, su voz tenía un matiz de vulnerabilidad que Alaric no estaba acostumbrado a escuchar. Alaric permaneció en silencio, con los puños cerrados en un intento de reprimir las turbulentas emociones que se arremolinaban en su interior. Yo, sé que he estado distante, continuó Lysandra, con la voz teñida de arrepentimiento. Parecía juguetear con sus manos, buscando las palabras adecuadas. No quise hacerte pensar que no me importabas. Has estado ocupado con tus amigos, murmuró, las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Esa no es razón para que yo haga lo que hice. Lysandra se acercó, sus rasgos suavizados por la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las aberturas de la torre. Nunca quise hacerte sentir solo. Pero ahora ambos tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios amigos. Sí, lo sé, murmuró Alaric con un toque de amargura en su voz. Fui estúpido por esperar que las cosas siguieran igual. Ella se acercó de nuevo, su mirada implorándole que entendiera. Nuestras vidas están cambiando, Al. Ya no estamos en Austria, donde solo nos teníamos el uno al otro. Pero nuestro vínculo. Interrumpió con frustración. Sentí que ya no te importaba. Los ojos de Lysandra se volvieron vidriosos. Parecían bolas de cristal a la luz de la luna, reflejando sus lágrimas. Eso no es cierto. Me preocupo por ti más que nada. Una vez más, un pesado silencio se instaló entre ellos. Lysandra tomó su varita y murmuró otro hechizo cálido para defenderse del frío penetrante que se había filtrado a través del primer hechizo. Una reconfortante calidez los envolvió nuevamente, aliviando el frío que se había instalado en sus huesos. Mientras el encantamiento envolvía a los gemelos, Lysandra miró a su hermano, con una suave sonrisa en sus labios. ¿Recuerdas cuando estaba aprendiendo este hechizo? No podía hacerlo bien, así que pasabas cada momento fuera del horario de tutoría para ayudarme. Alaric asintió. Un destello de nostalgia suavizó sus rasgos. Estaba empezando a preguntarse si, todo este tiempo, no había estado enojado con su hermana, sino consigo mismo. Y en lugar de calor, seguiste disparándome nieve, comentó con una sonrisa. Parece como si hubiera pasado toda una vida. ¿Aún podemos hacer eso, sabes? Dijo, su voz llena de esperanza. Encontrar el camino de regreso a lo que importa. Se volvió hacia ella y el peso de su terquedad se disipó lentamente. Extraño pasar tiempo contigo, Lys. Yo también, susurró con una suave sinceridad en su voz.
El suelo de piedra volvía a estar cálido. Sobre ellos, las estrellas brillaban con innumerables colores, testigos silenciosos del momento entre los dos. Después de un rato, Alaric volvió a hablar. Perdón por lo que hice en la clase de pociones. Lisandra lo miró por el rabillo del ojo. Me alegra que te hayas dado cuenta de lo idiota que eras. Olvida que dije algo, se quejó Alaric, mirando hacia otro lado. Principalmente para ocultar la sonrisa en su rostro. Solo estoy jugando contigo, se rió Lisandra, dándole un golpe en las costillas. Alaric no se dio cuenta de cuánto extrañaba hablar así con su hermana. Había sido estúpido. Por algo tan frívolo como los celos provocados por su naturaleza sobreprotectora, había provocado un distanciamiento entre Lisandra y él mismo que insistió en mantener hasta hace unos días. Pero ahora, finalmente había terminado. Por supuesto, aunque había sido un tonto, Alaric se alegraba de que su hermana entendiera sus propios defectos. En cierto modo, se sentía aliviado de no ser la única causa de todo. Mientras yacían en el fresco suelo de piedra, sus respiraciones formaban pequeñas nubes en el aire de la noche. Después de algunas bromas entre hermanos, Lisandra buscó su bolsillo y extendió el otro brazo. Dame tu mano, le hizo una seña, mostrándole el objeto embarrado que tenía. Estás tratando de proponerme matrimonio. Dijo en broma. Alaric lo había usado en el dedo durante demasiado tiempo como para no poder reconocer su anillo de un vistazo. Oh, cállate, Lisandra puso los ojos en blanco y dejó caer el anillo en el regazo de su hermano. Lo primero que notó Alaric fue lo sucio que estaba. No hay sorpresas ahí. Lo había tirado por una ventana en un típico día lluvioso. Y si algo todo el mundo sabía sobre los días de lluvia era el barro que los acompañaba. Gracias, dijo, ahora en serio. Pensé que lo había perdido. Si supieras lo que se necesita para recuperarlo, estarías besando mis zapatos, dijo Lisandra, recostada de espaldas en el suelo, mirando hacia el cielo nocturno. Seguramente no fue tan malo, pensó Alaric. Pero solo cuando Lisandra comenzó con la historia comprendió lo equivocado que estaba. Le hubiera gustado saber cómo un gato se había metido un anillo en la pata y cómo evadió a su dueño durante casi 3 semanas. Aparentemente, Crookshanks era un gato muy atlético y ser mitad Kniaze le ayudó. Y esa era otra cosa. Alaric tenía razón. Crookshanks era de hecho una raza mixta. ¿Entonces está constantemente detrás de la rata? Preguntó Alaric, echándose hacia atrás y usando su mano buena como apoyo. Es enloquecedor. No pueden estar juntos en la misma habitación sin que el gato intente matar a la mascota de Ron. Quiero decir, existe ese estereotipo de que los gatos odian a los roedores y todo eso, pero en este caso, tiene que haber algo más en lo que pensar. Dijo Lisandra con exasperación. Alaric podía sentir la molestia saliendo de su voz. En mi dormitorio somos 5, ¿ves? Yo, Ope, Hermione, Lavender y Parvati. Hemos estado tomando turnos por la noche para asegurarnos de que Crookshanks no salga de la habitación, pero ese pequeño demonio siempre viene con algo nuevo. ¿Es eso así? Dijo Alaric, algo distraído. Solo había prestado atención a la primera parte del discurso de su hermana. Algo más, había dicho. Bueno, eso es todo de todos modos, suspiró Lisandra. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué has estado haciendo? Ella preguntó. Te das cuenta de que no tengo ni idea de lo que has estado haciendo durante el último mes, ¿verdad? Y así, Alaric le contó todo. Había tanto que decir que no sabía por dónde empezar, pero al final decidió empezar con el mapa. Todavía le faltaba el hechizo Homunculus, pero eso era algo que necesitaba tiempo para lanzarse. ¿Eso significa, puedes ver a todos? Lisandra preguntó asombrada. Oh, Merlin, exclamó. Eso es exactamente igual a lo que mamá tiene en su oficina en el castillo. Pero en papel. ¿Es increíble? Lo sé. Igual que yo, dijo Alaric con una sonrisa. Lamentablemente, no puedo atribuirme todo el mérito. Verás, Fred y George encontraron este otro mapa, parecía que Lisandra tenía una idea de quiénes eran los merodeadores. Ella mencionó que escuchó una conversación una vez cuando estaba en la casa de los Potter, donde James Potter le mencionó a alguien llamado Mon y a su esposa. Bueno, ya sabemos que Sirius Black es Padfoot, señaló Alaric. Eso significa que el señor Potter es Bronx Wormtail. Eso es interesante y todo eso, pero ¿para qué molestarse? Preguntó Lisandra, inclinando la cabeza. Realmente no ayuda ni cambia nada saber quiénes son. Se trata principalmente del misterio, dijo Alaric encogiéndose de hombros. Además, Fred y George han estado haciendo un alboroto por honrarlos o lo que sea.
Han estado desenterrando todo lo que han podido sobre estos merodeadores. Alaric continuó resumiendo lo que había hecho el mes pasado. Lisandra no estaba precisamente contenta de que él se enfrentara solo a todo un campamento de cazadores furtivos, pero confiando en las habilidades de su hermano, parecía mucho más interesada en lo que Alaric había obtenido de ello. No te creo, Lisandra se cruzó de brazos y miró fijamente a su hermano. Como te dije, ella está en mi maleta, resopló Alaric. La traeré mañana en el desayuno. ¿Estás seguro de que tus ojos no ven cosas? Preguntó Lisandra, todavía sin creerlo. Mis ojos han estado viendo cosas que se supone que no debían ver desde que tenía 2 años, claro está, pero en este caso, no. Él dijo. He hecho todas las pruebas posibles para determinar su naturaleza y todas apuntan a lo mismo. ¿Quieres decirme que tienes un Maledictus real, totalmente transformado y que respira, encerrado en tu maleta? Lisandra preguntó con una sonrisa. ¿Qué? Ella no está encerrada. Exclamó Alaric, ofendido. Le construí un nido realmente lindo. De hecho, ella tiene permiso para volar alrededor de la maleta cuando quiera, siempre y cuando se mantenga alejada de mis libros y no se meta con mis proyectos. Ella no puede irse. Me parece una prisión, Lisandra se encogió de hombros. Aún así, un Maledictus, te dejaré estudiarla. Solo asegúrate de no, hazle daño. No te preocupes. La pobre solo tiene 8 años. Me aseguraré de mantenerla cómoda, le aseguró Lisandra a su hermano antes de sentarse más cerca de él. Ella colocó suavemente su cabeza sobre su hombro y miró hacia el cielo estrellado. Extrañé estar contigo de esta manera. Nadie más en el mundo que tú y tu molesto pan. En realidad no lo hice, se burló Alaric en tono de broma, estaba mucho mejor sin que me molestaras. Oh, vete a la mierda. Lisandra se rió y le pellizcó el brazo. Para ambos, se sentía como si el cielo gris y nublado se hubiera despejado para dejar paso al sol por primera vez en un mes. El juego de Quidditch fue declarado incompleto y ambos equipos acordaron volver a jugar una vez que los Slytherin encontraran otro portero. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la capitana de Slytherin, Zoe, recibió un aullido del señor Nott, acusándola de poner a su hijo en gran peligro. Theodore no estaba presente y abundaban los rumores, pero McGonagall le había dicho en privado a Alaric que todo estaba bien. El señor Nott simplemente deseaba mantener a Theo en casa para seguir en observación. Lisandra tuvo otro shock esa mañana. Realmente había dudado que su hermano tuviera un Maledictus escondido en su maleta ampliada, pero cuando Alaric se acercó a ella justo antes de que comenzaran las clases con un pajarito asomando la cabeza por el bolsillo de su suéter verde y gris, su mandíbula cayó hasta su límite biológico. Ella es, entonces, Lisandra había tartamudeado cuando Beatrice fijó sus grandes ojos brillantes en ella. Suavemente la quitó de las manos de Alaric. Un fuerte y gutural lindo. Escapó de sus labios, haciendo que cualquier desafortunado transeúnte se estremeciera de miedo ante la voz que parecía pertenecer a un hombre adulto, con pelo en el pecho, corpulento y barbudo, rebosante de testosterona. Sus cuerdas vocales eran un misterio para el estudioso moderno. Temiendo por su vida, Beatrice extendió sus alas y salió volando de las manos de Lisandra, directamente al cálido bolsillo del pecho en el que antes descansaba. «Gentil, dijiste». Alaric sonrió divertido antes de negar con la cabeza. Por otra parte, ¿qué esperaba de un bruto como tú? Voy a maldecirte, Alaric Grindelwald. Dijo, apretando los dientes como un gato salvaje. Claro que lo harás, se burló Alaric, vendando su cabeza en broma. Fue un espectáculo extraño para los espectadores. Los gemelos que apenas se habían hablado durante un mes habían vuelto repentinamente a sus trucos habituales. Un día normal para la mayoría, pero triste para los fanáticos de la literatura extraña y oscura que circula por los pasillos de Hogwarts. Lavender tendría que dejar caer su pluma en señal de derrota. Mientras Alaric pudo mejorar su estado de ánimo, Blaise continuó con su día, pero la luz en él se había atenuado, notó Alaric. No hechizó a nadie, no hizo bromas ni habló fuera de turno en sus lecciones. Simplemente se abrió paso, como si fuera sonámbulo. Alaric no se sorprendió. Supuso que todavía era el shock del accidente, junto con la ansiedad de lo que Theo posiblemente diría después de su regreso. El rubio ya había llegado a las paces con el hecho de que no podría haber hecho nada. Todo lo que podía hacer era prepararse para situaciones similares, como encantar el equipo de sus amigos para esquivar cualquier periquito ilegal o extraviado. Pero eso sería hacer trampa, o bueno, solo si lo atrapaban. Tenía doble aritmancia después del almuerzo, por lo que Alaric podría ser de poca ayuda para Blaise.
Y ni siquiera sabía qué decir. En realidad, estaba un poco contento de tener la excusa para alejarse del dormitorio, que se había convertido en un lugar sombrío y tranquilo mientras Blaise estaba de su humor. Alaric no fue el único. Daphne y Tracey apenas aparecieron y optaron por escabullirse a la biblioteca para estudiar. Quizás fue todo el silencio, todas las cosas no dichas y la tensión no resuelta, pero Alaric estaba un poco nervioso ese día. El aula de aritmancia en Hogwarts era un espacio acogedor escondido en la sección más antigua del castillo. Tenía una entrada sencilla a través de un arco cubierto de símbolos misteriosos. La luz del sol atravesaba el cielo gris y se asomaba a través de las altas ventanas, iluminando la habitación llena de ordenadas hileras de escritorios. La atmósfera allí giraba en torno al aprendizaje, principalmente debido a la personalidad del profesor Vector. Libros apilados en lo alto de los estantes, pergaminos antiguos y pergaminos en soportes, que transportan conocimientos mágicos para los estudiantes. Delante, un gran soporte de madera sostenía un viejo libro abierto en una página repleta de extraños símbolos, números y dibujos. Encima, una pizarra muy usada pero limpia, lista para las enseñanzas del profesor. Alaric se había sentado en el mismo asiento de siempre. El más cercano a la chimenea encantada. Fingió no hacerlo, pero sintió cada mirada que venía hacia él. Nadie se había sentado a su lado cuando entraron a la habitación. Quizás por respeto y timidez, pero muy probablemente por miedo. ¿Por qué? Es bastante simple, de verdad. El encantamiento Patronus es un hechizo bastante avanzado. Magia mucho más allá del nivel éxtasis. Es complejo y muchos magos o brujas expertos tienen problemas para lanzar uno. Lo único que podría rivalizar con la dificultad del hechizo sería su fama. La mayoría de los niños de hogares de magos crecieron escuchando historias sobre poderosos hechiceros, capaces de producir espíritus guardianes gigantes que los protegían de criaturas malvadas. Ahora imagina a estos mismos niños asistiendo a Hogwarts, habiendo sido testigos de un Patronus tan poderoso que los protegió de una horda masiva de los mismos seres malvados de los que sus padres les contaron historias. Aparte de los nacidos de Muggles, todos los estudiantes de la escuela sabían que un hechizo como ese no debía salir de la varita de un estudiante de tercer año, sin importar lo genio que fuera. Quizás si fuera 2 o 3 años mayor, todo lo que Alaric recibiría serían elogios, sonrisas y palmaditas en la espalda. Pero a los 13 años, tener un compañero de la misma edad tan por encima en términos de habilidades mágicas podría causar varias emociones diferentes. Inseguridad, celos, frustración, motivación, incluso admiración. Pero, sobre todo, algo aún más frecuente entre los magos supersticiosos, Alaric no la había notado al principio. Su cabello tupido se mezclaba perfectamente con el roble oscuro predominante en los muebles alrededor del salón de clases. Para ser honesto, se veía mejor que antes, al menos desde que Alaric la miró correctamente, y eso fue el año pasado. ¿Me extrañas tanto, Granger? Alaric se burló de ella con una sonrisa, observando cómo dejaba caer sobre la mesa una pila de libros demasiado grande para las lecciones programadas para hoy. No hay ningún otro lugar donde sentarse, refunfuñó, tomando la última silla vacía en la habitación, la que estaba a la izquierda de Alaric. Ella abrió un gran pergamino en blanco y una serie de asesinatos antes de mirarlo con una mirada inquisitiva. ¿Por qué todos te miran? Alaric arqueó una ceja pero luego recordó quién era Hermione. ¿Hablas en serio o simplemente te estás riendo? Alaric preguntó con sospecha. Estuvo tentado a leer su mente, pero si Snape de alguna manera se enteraba, bueno, ya tenía suficiente detención por el momento. Muy en serio, dijo Hermione, mirando a un estudiante en particular que rápidamente desvió la mirada de Alaric. Luego se volvió hacia él y comenzó a hablar lo más rápido que pudo. Fue por el hechizo de ayer. Era lo mismo que el tren, ¿no? Así que eras tú. En realidad, nunca había oído hablar de él. No estaba en ninguno de los libros que he leído. Deslumbrado por el torrente de palabras, Alaric se frotó las sienes antes de hablar con ella. Miró momentáneamente la enorme pila de libros, preguntándose cómo podía estar tomando estudios muggles al mismo tiempo que runas antiguas. ¿Mi hermano o tus amigos no te dijeron nada? Preguntó Alaric. Hermione miró hacia otro lado con torpeza. No he hablado con ellos todavía. Estuve ocupado después del juego, ya ves, en él, espera. Déjame adivinar. Alaric fingió estar pensando mucho. Estabas, en la biblioteca. Hermione no habló, sino que lo miró furiosa, sintiéndose insultada. ¿Sabes? Continuó Alaric, sonriéndole.
Podría contarte todo sobre el hechizo, incluso cosas que no encontrarías en la biblioteca. Eso es si respondes una simple pregunta mía. Depende de la pregunta, se cruzó de brazos en una mezcla de sospecha y tentación. Nada fuera de orden, por supuesto, le aseguró, levantando la mano en el aire, pero manteniendo su sonrisa. Mientras esperaban que llegara el profesor, Hermione pareció pensar durante un buen minuto, suponiendo que sopesaba los pros y los contras, antes de asentir. Buena elección, Alaric se giró de lado en su silla y se apoyó en su mano, mirándola fijamente. Dime, Granger, y no mientas. Lo sabré si lo haces, ¿qué es lo que la profesora McGonagall te dio a principios de año que ha estado ocultándome desesperadamente un secreto, sin importar cuánto le pida? Alaric notó fácilmente el gran trago que bajó por la garganta de Hermione. Ella comenzó a inquietarse, abriendo la boca para hablar pero olvidando sus palabras. Sus ojos se dirigieron a cualquier lugar menos al rostro de Alaric y se quedó demasiado quieta. Ni siquiera necesitaba usar la legitimidad. Comenzó, vacilando y tartamudeando en sus palabras. Bueno, nada especial, sinceramente. Solo algo que para cosas de chicas. Al escuchar su escandalosa mentira, Alaric casi se ahoga con la saliva. Es así, Alaric suspiró exasperado. Entonces, supongo que tendrás que aprender sobre el hechizo por tu cuenta. Si tan solo pudiera entrar en su mente, no podía arriesgarse. Snape siempre estaba mirando. Bueno, no él exactamente. Pero Alaric no estaba despistado hasta el punto de pasar por alto que el varón todavía lo vigilaba. El fantasma no estaba haciendo el esfuerzo de hacerse notar como antes, pero Alaric lo había sorprendido observándolo desde lejos en varias ocasiones, ya sea desde el techo, un rincón oscuro de un salón de clases o incluso el techo encantado del gran comedor. Realmente no puedo decírtelo, Hermione lo miró, estremeciéndose ante sus penetrantes ojos azules, sin tener idea de que su mente podía abrirse como la frágil cáscara de un huevo. Bueno, si así es como es, Alaric se reclinó en su silla y cruzó las piernas. Su rostro no revelaba nada de lo que estaba pensando. Pero entiende, Granger, desentrañaré el secreto en algún momento. Entonces, ¿por qué no ahorrarnos el problema? Probablemente decidiendo que era mejor quedarse callado, Hermione no respondió y en su lugar comenzó a escribir furiosamente rápido en su pergamino en blanco. Alaric la observó en silencio mientras traducía un texto al inglés gematría. Dio la casualidad de que echó un vistazo a sus libros y se preguntó si en realidad estaba asistiendo a todas las conferencias optativas o si las había elegido a todas para hacer sus respectivos OWL, ya sea que faltara a clases o no. ¿Podrían estos libros? Dijo Alaric con una leve sonrisa. ¿Tiene algo que ver con tu pequeño secreto? La forma en que Hermione agarró su pluma y comenzó a escribir aún más rápido le dijo a Alaric todo lo que necesitaba saber. No, tartamudeó una vez más. La sonrisa de Alaric se hizo más amplia. Realmente eres un terrible mentiroso. Justo cuando estaba a punto de buscar más información, las puertas del aula se abrieron y entró el profesor Vector. No hace falta decir que fue una clase muy larga para Hermione. Alaric salió del aula de aritmancia algo molesto. Había tratado de sacarle más información a Granger, pero la chica había decidido que si no hablaba, no dejaría escapar nada. Debido a sus constantes preguntas, el profesor Vector lo reprendió varias veces y terminó dándole un ensayo extra sobre numerología para la semana. Si las cosas seguían así, Alaric tendría que pedirle ayuda a Lysandra, pero no sabía cuánto se husmearía su hermana en un secreto que ninguno de sus amigos conocía, excepto la señorita biblioteca. Al mirar por la ventana, Alaric notó que el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. Ya era de noche. Le gustaba bastante la aritmancia, por lo que el tiempo siempre parecía pasar volando cada vez que ponía un pie en esa clase. No se puede decir lo mismo de la herbología. La profesora Sprout fue amable, pero Alaric no entendió el encanto de las plantas mágicas. Tal vez esa era la razón por la que su hermana era mejor en pociones y en eso que él. Sin embargo, todavía le gustaba que le enseñaran bien sobre el tema, y tenía un pequeño rincón específico en su maleta para el tema, por lo que estudiaba el plan de estudios incluso durante las horas de ocio. Conocimiento por el conocimiento si ayudaba a tomar ventaja sobre alguien. Faltando una hora para ir a los invernaderos, Alaric fue al baño para refrescarse. Si tuviera un baño favorito en el castillo, sería el de chicas en el segundo piso. La pequeña casa de Myrtle la Llorona. Casi nadie, especialmente las niñas, usaban el baño por su culpa. A Myrtle no le agradaban mucho sus compañeras brujas.
Y después del incidente del basilisco el año pasado, a nadie le gustaba caminar demasiado cerca de su entrada. Para ser honesto, Myrtle sabía escuchar bastante bien. Durante el mes pasado, cuando Alaric no estaba exactamente muy feliz, se encontró numerosas veces en ese baño hablando mientras ella escuchaba. Myrtle rara vez opinaba sobre las peroratas de Alaric, pero cuando lo hacía, su consejo era extrañamente maduro para un fantasma que murió cuando era una adolescente. Como de costumbre, cuando Alaric entró al baño, estaba desierto. Una hilera de lavabos desconchados y manchados se alzaba debajo de espejos agrietados, cuyos reflejos estaban distorsionados y retorcidos. El agua goteaba incesantemente de grifos oxidados y el suelo, frío y resbaladizo, estaba cubierto de charcos que reflejaban la débil luz del sol que entraba por la ventana. Los cubículos tenían las puertas entreabiertas, que crujían siniestramente al balancearse sobre bisagras oxidadas. Sus paredes estaban plagadas de pintura descascarada y grabadas con grafitis extraños, mal hechos y descoloridos. Una sensación de soledad flotaba en el aire, pero eso probablemente se debía a Myrtle, quien lloraba en su habitual manera triste desde uno de los puestos cada vez que le apetecía. Se dirigió directamente al fregadero más cercano y giró la válvula, dejando que el agua helada cayera sobre su mano sana y el fregadero antes de tomar un puñado y mojarse la cara. Se quitó la bata y la dobló cuidadosamente sobre un fregadero seco. Sacó un poco más de agua y continuó lavándose la cara hasta que, por el rabillo del ojo, vio un cuerpo espectral saliendo de uno de los baños. «Hola, Alaric». Myrtle lo saludó con una sonrisa transparente y prolongando la palabra a propósito. «Hola, Myrtle», dijo Alaric mientras doblaba las mangas de su camisa y se aflojaba la corbata verde. «Pareces contento, oh, lo soy». «Qué feliz». Ella exclamó, rebotando en el aire y flotando más cerca de él. Había un chico de Hufflepuff que seguía haciendo el número 2 en mi baño favorito del 5.º piso, y eso es un no para mí. Así que cuando se distrajo, le envié un chorro de agua a su, oh, lo sé. Usted lo consigue. Alaric se rió entre dientes y se miró en el espejo sobre el lavabo, notando mentalmente que debía evitar el baño del 5.º piso. Le gustaría mantener su trasero libre de chorros de agua. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Myrtle con un sonrojo plateado, flotando boca abajo. ¿Viniste a verme otra vez porque me extrañaste? ¿Se podría decir eso?, mintió Alaric, queriendo usar los baños de la escuela sin problemas. Oh, qué maravilloso, se rió antes de colocarse un dedo en la barbilla mientras pensaba. Eso me recuerda, ¿ya te reconciliaste con tu hermana? La encontré llorando hace unos días en su baño, podía escucharla desde las tuberías. Lo he hecho, dijo, sintiendo un matiz de culpa en lo más profundo de su ser. Y debería haber sido antes, pensó. Eso es genial, pero, Myrtle inclinó la cabeza, mirándolo a la cara a través del espejo. ¿Por qué todavía pareces triste? Mientras cerraba el agua y se secaba la cara con un simple hechizo sin varita, Alaric se rió en silencio, preguntándose cómo un fantasma podía leerlo mejor que la mayoría. Amaba mucho a sus amigos, pero rara vez podían ver a través de la máscara que se ponía cuando estaba en crisis. Aparte de su hermana, su madre y sus tíos, supuso que solo McGonagall y la chica fantasmal podían entender sus emociones. Un amigo mío resultó herido. Pero ahora está bien, no te preocupes, dijo Alaric, masajeándose la nuca que le dolía por mirar el pergamino durante tanto tiempo. Sacando su reloj de bolsillo, vio que todavía le quedaban 30 minutos, pero justo cuando estaba a punto de despedirse, la puerta del baño se abrió con un clic. ¿Hay alguien aquí? Una voz familiar parecida a un troll llegó a los oídos de Alaric, y detuvo el hechizo de desilusión que estaba haciendo. Marcus Flint, vestido con su túnica de Quidditch, entró al baño como si fuera el dueño del lugar. Alaric sintió una oleada de ira al ver al estudiante de 7.º año y apretó con más fuerza el lavabo que había usado momentos antes, todavía mirándose al espejo. ¿Eres tú, Grindelwald? Solo el tono de su voz hizo que Alaric apretara la mandíbula, pero se abstuvo de hacer nada más que mirar brevemente a Flint. ¿Estás viendo lo que haces aquí? Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Escupió Alaric, volviéndose ahora completamente hacia él. Ah, cálmate, ¿quieres? Flint levantó la mano en el aire pero tenía una ligera mueca de desprecio en el rostro. Acabo de escuchar a alguien hablar. ¿Estabas hablando con Wailing Wanda? Alaric miró por encima del hombro hacia el lugar donde estaba Myrtle hace unos momentos, pero ella se había ido. Eso era bueno. Sin testigos. Sus ojos recorrieron el resto del baño, y cuando estuvo seguro de que el varón no lo estaba acosando hoy, sus labios se convirtieron en una sonrisa.
¿Y estás mirando sonriendo? La mueca de desprecio de Flint se convirtió en una risita. Espera, no me digas que estabas hablando solo. ¿También le pegaste una blujera al pan? Collo Portus. Mucilato, Alaric apuntó su varita hacia la puerta abierta, que estaba sellada con un extraño ruido de chapoteo, y los sonidos que resonaban desde afuera desaparecieron, sumergiendo el baño en un silencio total. ¿Para qué era eso? Preguntó Flint, dando un paso atrás. No pudo ocultar el miedo incipiente en su voz. ¿Por qué tan serio? ¿Asustado? Es para darnos un momento a solas, dijo Alaric con calma. Apuntó su varita a Flint. Saca tu varita, Marcus, repitió Alaric, pero esta vez, su rostro se contorsionó en un feo ceño. Vamos a tener un duelo, hizo una reverencia exagerada. Como caballeros que somos. Flint dejó escapar un grito ahogado de incredulidad y salió corriendo hacia la puerta. Pensó que estaba a punto de escapar, pero cuando giró la manija, la puerta permaneció cerrada. Una y otra vez, Flint lo giró presa del pánico, antes de finalmente alcanzar su varita en su túnica y apuntar a la cerradura. ¡Aló Mora! Lo intentó, pero la puerta no se movió. Es inútil, dijo Alaric, su voz tan grave que el de séptimo año sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. Un perro estúpido como tú ni siquiera podría empezar a comprender cómo funciona el desbloqueo de una puerta mágicamente sellada. Temblando, Flint levantó su varita hacia Alaric, pero no pudo mantener el brazo firme. ¿Qué estás haciendo? Flint gritó de miedo y apretó los dientes. Yo. Solo te estoy dando una oportunidad, afirmó Alaric con una expresión de disgusto, mostrando cuánto quería saltarse esta parte. Una oportunidad de demostrar que eres más que un medio troll que tuvo suerte de asistir a esta escuela y que realmente merece su lugar. Después de todo, soy una persona increíblemente benévola. ¿Te crees que porque puedes lanzar un Patronus, puedes vencerme? Flint intentó parecer confiado pero no tuvo mucho éxito. Solo estás en tercer año. ¿Qué sabes siquiera sobre los duelos? El estudiante adoptó la tradicional postura de duelo y se paró frente a Alaric, que no se había movido en absoluto. ¿Quién era el troll de tu familia, Flint? ¿Tu madre? ¿O tu padre? Quizás ninguno de los dos, y saliste con ese aspecto. No puedo imaginarme a una madre amando a su hijo que nació con esa cara. Con Fringo. Gritó Flint, y desde su varita, una maldición explosiva voló hacia Alaric. Con un simple movimiento de su mano, Alaric desvió el hechizo. Ah, tú atacaste primero, su sonrisa se hizo más amplia. Eso significa que cualquier cosa que haga ahora será en defensa propia. Mordeo. Exclamó Alaric, lanzando una maldición roja al séptimo año. Golpeó su objetivo en la parte superior derecha del torso, destrozando completamente su túnica en ese lugar. Flint cayó al suelo, gimiendo de dolor y agarrándose la herida ahora sangrante que parecía una gran marca de mordedura. Alguien trató de pedir ayuda, pero su voz fue ahogada por la repentina explosión de cada lavabo e inodoro en el baño. Incluso el propio Alaric se sorprendió, pero rápidamente recuperó la compostura después de deducir que su ira hizo que su magia se volviera salvaje y fuera de control. La magia accidental hizo que el piso del baño quedara cubierto por una capa de agua de 1 pulgada de alto, empapando a Flint y poniéndose rojo debido a su sangre. ¿Huele, no? Alaric preguntó retóricamente con una sonrisa sádica mientras su cabeza flotaba sobre Flint. Al igual que a Theo le dolió cuando lo golpeaste con esa bludger. No fue, a propósito. Flint tartamudeó a pesar del dolor. Incluso su cabello estaba ensangrentado ahora. Oh, pero te vi reír, Marcus. Alaric presionó su pie sobre la herida y Flint gritó con aún más dolor. Te vi riendo con tus amigos cuando te ibas a los vestuarios ese día. ¿Qué fue gracioso, Marcus? ¿Qué fue divertido? ¿Qué fue divertido? Gritó Alaric, con sus ojos azules muy abiertos por la rabia. ¿Fue divertido verlo caer de su escoba? ¿Fue divertido herirlo? ¿Fue divertido pensar que lo habías matado? Por favor, Flint intentó suplicar, pero apenas una palabra salió de su boca. Su respiración era irregular y sus oídos zumbaban por los gritos de Alaric. Palabras tan grandes que salían de tu boca hace unos momentos, se rió secamente Alaric, pateándolo en el estómago. ¿Dónde está ahora toda esa bravuconería? Le volvió a patear. Vamos Flint, ¿dónde está? Y otra vez. Al encontrar que el estudiante de séptimo año no respondía aparte de su respiración superficial, Alaric colocó sus manos en las caderas y miró hacia arriba, contemplando cómo se sentía. Con un suspiro, apuntó su varita a la herida de Flint, murmuró un hechizo en voz baja y observó cómo la herida se cerraba sola.
Esto es para Theo. Sí, para Theo, murmuró Alaric para sí mismo antes de agacharse cerca de la cabeza de Flint. ¿Qué tal si te doy un regalo? Tendré que modificar tus recuerdos, pero estoy seguro de que recordarás el dolor. ¿Qué? El grande y corpulento jugador de Quidditch murmuró, apenas consciente. Lo único que vio antes de desmayarse fue la raya roja que venía hacia él y el dolor de millones de cuchillos apuñalándolo al mismo tiempo. Harry no había estado feliz estos últimos días. Después de lo que le pasó a Nock durante el partido, el juego se pospuso hasta mediados de diciembre, dándole tiempo suficiente a Slytherin para encontrar un nuevo portero. Se sentía terrible, por supuesto, pero la snitch había estado tan cerca de su mano, luego estaban los dementores. Después del incidente en el tren, se encontró más afectado que la mayoría, y cada vez, escuchaba el grito de una mujer. La de su abuela. Había escuchado la historia en los retratos encantados de su hogar en innumerables ocasiones. Su abuelo había estado postrado en cama a causa de la viruela del dragón y su abuela dormía junto a un bebé, Harry Riope. Ya era demasiado tarde para darse cuenta de que las barreras protectoras se estaban rompiendo, y cuando Eupemia se despertó, se encontró cara a cara con ningún otro Voldemort. Según el director, fue el amor lo que protegió a Harry. Voldemort apuntó a él, y no a su hermana. Al principio le pareció extraño, pero ¿qué razón tenían Dumbledore y los retratos para mentirle a él, a Ope y a sus padres? Afortunadamente, justo antes de la cena de ese día, el humor de Harry mejoró definitivamente. Se quedó atrás mientras sus amigos y compañeros de clase salían de la sala dada a petición de Remus. Todavía se sentía extraño tener que llamar a su pseudo tío profesor, pero nada que no pudiera manejar. Aprendió mucho sobre los dementores con esa conversación, y después de que Remus prometió enseñarle el mismo hechizo que Alaric usó durante el partido, salió del salón de clases con una gran sonrisa. Había una pizca de celos en el hecho de que alguien de su edad pudiera lanzar un Patronus tan poderoso, pero ahora que Remus le dijo que Harry también podía hacerlo, estaba emocionado. Con la promesa de lecciones antidementores de su tío, la idea de que tal vez nunca más tendría que escuchar la muerte de su abuela, y el hecho de que Gryffindor tenía una clara oportunidad de ganar la Copa de Quidditch con los Slytherin en pánico por un portero decente, Harry entró al gran comedor con un salto en sus pasos. Watt se apoderó de su energía maníaca, por lo que Harry estaba seguro de que trabajaría con el equipo tan duro como siempre en la fría neblina de lluvia que persistió durante todo el mes, pero mientras Harry no viera ningún indicio de dementores en los terrenos de la escuela, estaría bien. La ira de Dumbledore parecía mantenerlos en sus puestos en las entradas de todos modos. Siéntate, por favor, dijo el director, de pie en el pedestal dorado cerca de la mesa de los profesores. Tengo algunos anuncios que hacer. Harry notó que la voz de Dumbledore no sonaba tan brillante como siempre, pero se encogió de hombros. Quizás el director tenía gripe. Tomando asiento entre Ron y Hermione, frente a su hermana y Lysandra, Harry se sirvió algo de comida mientras el director comenzaba a hablar. Primero, me gustaría recordarles a todos que el próximo fin de semana de Hogsmeade se llevará a cabo el último fin de semana del trimestre, dijo, levantando sus gafas de la punta de su nariz. Será la última oportunidad del año para disfrutar de tiempo libre y bebidas con tus amigos, explorar el rincón pintoresco y animado que es el pueblo y, para aquellos que tengan suerte, hacer florecer el amor joven dentro de sus corazones. Mientras el director sonreía, el gran comedor estalló en risitas y susurros de los estudiantes más emocionados. Podemos hacer todas nuestras compras navideñas allí, dijo Hermione. A mamá y a papá les encantarían esos Streetmins con hilo dental de Honeyduques. Bueno, pasaré la Navidad aquí, anunció Ron. No creo que pueda soportar otras 2 semanas con Perky. Silencio, niños. Por favor, esta vez fue la profesora McGonagall quien habló, interrumpiendo sus voces y las de cientos de personas que ocurrían en el pasillo. Gracias, Minerva, la voz de Dumbledore se había vuelto sombría, al igual que la atmósfera alrededor de los estudiantes. Ahora Harry estaba seguro de que algo había sucedido. Esta tarde, comenzó el director. Un estudiante fue atacado. En lugar de risas, espacios de sorpresa salían de sus bocas. Harry, Ron, Hermione, Ope y Lysandra se miraron, preguntándose no solo quién era, sino quién lo había hecho. No divulgaré su identidad según su petición, continuó, acariciando su larga barba blanca y mirando alrededor del gran comedor. Pero tenga la seguridad de que el estudiante se encuentra en buenas condiciones y con las manos más capacitadas. ¿Está Malfoy en su mesa?, preguntó Ron esperanzado, tratando de espiar por encima de las cabezas de los otros estudiantes.
Sí, lo vi sentado cerca de mi hermano, dijo Lisandra distraídamente, usando su tenedor para jugar con un pequeño trozo de pollo en su plato. Oh, maldita sea. Ron golpeó la mesa con su mano con frustración e inmediatamente Hermione le dio una palmada en la nuca. ¿En serio, Ron? Exclamó, frotándose la mano que usaba. Alguien fue atacado. Esto es serio. Probablemente una pelea entre estudiantes mayores, supuso Ope, sin molestarse en levantar la mirada de su plato lleno de comida. Papá me dijo que solía meterse en duelos todo el tiempo. Tal vez fue Pettigrew. Harry dijo con el ceño fruncido. No pudo evitar pensar en ello ya que escuchó que el hombre estaba huyendo. Tal vez quien esté en la enfermería lo encontró y Pettigrew intentó hacerles daño. Lo dudo, dijo Lisandra encogiéndose de hombros. ¿Y por qué es eso? Preguntó Harry, mirándola. Si yo fuera Pettigrew, comenzó Lisandra, ignorando la expresión del rostro de Harry y girándose hacia los otros tres. Si yo fuera él y alguien descubriera que me colé en el castillo, los silenciaría. Así de simple. Sin testigos. Exactamente, Ope asintió con la cabeza, antes de mirar a Harry. Aún así, dudo que se arriesgue a venir aquí, Harry, incluso con lo que mamá y papá nos dijeron. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó Ron, preguntándose qué les ocultaban. Ope y Harry intercambiaron miradas y miraron nerviosamente a su madre en la mesa de profesores, antes de asentir en silencio. Existe una posibilidad, Harry mordió el labio. Que Pettigrew podría intentar venir a la escuela Y. Bueno, termina lo que empezó, dijo Ope nerviosamente. ¿Qué quieres decir? Hermione preguntó con un nudo en la garganta. ¿Significa que viene a matarlos?, finalizó Lisandra, mirando el estrado mientras el director continuaba su discurso. Mientras continuaban su conversación, el director terminó su discurso. En tiempos de incertidumbre, la unidad se convierte en nuestra mayor fortaleza, afirmó con una pequeña sonrisa. Y recuerde, la paciencia y la amabilidad a menudo contienen la magia más poderosa. Disfrute de su cena. Alaric yacía en la cama de su dormitorio tratando de recordar, con fiebre y dolor de cabeza, demasiado incómodo para dormir, con las sábanas enrolladas alrededor de sus tobillos como esposas, cualquier sueño que acabara de tener. Estaba seguro de que era una visión. Uno caótico, por el estado en el que se despertó. Parecía como si hubiera corrido 10 vueltas alrededor del castillo. Ahora era solo una mancha borrosa, pero al menos había una cosa que podía recordar. Un cementerio. Buenos días, Al, le habló una voz suave y triste. Alaric tuvo que frotarse los ojos y parpadear un par de veces antes de darse cuenta de que era Blaise. Buenos días, farfulló, atontado por la migraña que comenzó a desaparecer. Siempre hacía que se le escapara el acento, lo cual odiaba. ¿Qué estás haciendo tan mal? Blaise se sentó al final de su cama y sacó el pie. Fui a revisar mi tobillo. Ya está bien, chico alemán. Oh, bien, asintió Alaric, levantándose hasta quedar sentado. Frunció el ceño un segundo después. Y cállate, Blaise rió suavemente, antes de girarse para mirar sus manos. Vi que fue Flynn quien fue atacado, dijo, jugueteando con el extremo de su corbata. ¿Tienes algo que decirme? Alaric lo miró fijamente. Después de lo que pareció una eternidad pero que fueron solo 10 segundos, se dejó caer sobre las almohadas. Parece que ya lo sabes, Alaric se cubrió con las sábanas. ¿Por qué molestarse? ¿Cómo fue? Preguntó Blaise, girando su cabeza en dirección a Alaric. ¿Cómo se sintió? Preguntó de nuevo. ¿Te sentiste mejor después? Cuando el sol comenzó a asomar sobre las montañas escocesas en el horizonte, filtrando la luz del sol en la habitación, Alaric miró fijamente a Blaise nuevamente, antes de apretar la mandíbula con frustración. No. En realidad me sentí peor. Me lo imaginaba, suspiró Blaise. Yo, no sé qué me pasó, Alaric se tapó los ojos con el brazo e hizo una mueca. Pero ese idiota tuvo el valor de burlarse de la situación. Bueno, fue solo una maldición mordaz, ¿verdad? Blaise intentó ver el lado positivo. Al menos, eso es lo que escuché murmurar a Madame Pomfrey. ¿Eh? Oh, claro, una maldición mordaz, sí, Alaric se alegró de haber alterado los recuerdos de Flint, incluso si ahora se sentía algo mal por él. No quería imaginar las caras de sus amigos si supieran lo que realmente hacía. Daphne y Tracey también están aquí. No, Blaise miró sus zapatos. Dándoles un descanso de mí no creo que importen. Alaric asintió. A él tampoco le gustaba que lo mimaran. ¿Sabes que dijiste que no era mi culpa? No fue tu culpa, dijo Alaric con firmeza. Un poco demasiado firme.
Sintió que los músculos de su garganta se tensaban y contraían y empezó a toser. Estaba sediento. Blaise saltó de la cama y tomó el vaso de agua de la mesa de noche, entregándoselo a Alaric. Alaric lo tragó rápidamente y se derramó un poco por su frente. No podría haber hecho nada, tienes razón, dijo Blaise, mirando por la ventana sobre la cabeza de Alaric, entrecerrando ligeramente los ojos como si estuviera buscando algo ahí fuera. Estaban a solo unos metros sobre el agua. Pero, cuando lo vi caer así, pensé, no lo dejes morir. Bueno, por supuesto, Alaric frunció el ceño. Deseó que Blaise lo mirara a los ojos. Él es uno de tus mejores amigos, por supuesto que no querías que... No estaba pensando en él, dijo Blaise. Estaba pensando en mí. Estaba pensando, si él muere, entonces tú y yo seremos los únicos que queden, y el equipo, no tendría nada en esta escuela para distraerme. Theo debe seguir con vida. Necesito que se quede en el equipo para que mi mamá me deje jugar, así que no importa que sea un mal hijo, eso es lo que estaba pensando. Soy un cobarde. Alaric no sabía qué decir, era la primera vez que Blaise mencionaba algo sobre esto, pero tenía que decir algo. Sin embargo, aún habrías estado extremadamente triste si hubiera muerto. No solo por eso. Sí, mejor amigo y todo. Pero mi primer pensamiento, la gente no piensa correctamente cuando tiene miedo. Créame, dijo Alaric, sonando autoritario. Te vi. Arriesgaste tu vida para tratar de salvarlo. Eso no es cobarde. Te rompiste el estúpido tobillo como el idiota que eres. Demasiado parecido a un Gryffindor, si me preguntas, se rió al final. Blaise exhaló una pequeña risa forzada. Volvió a mirarse los pies y luego a Alaric. Alaric le sonrió alentadoramente, aunque todavía le dolía la cabeza. Theo me envió un correo esta mañana, dijo. Tú también, pero estabas dormido así que, ¿recibiste mi carta? Alaric preguntó con una ceja arqueada. En cierto modo lo abrí, Blaise se rió nerviosamente. Pero era igual que el mío. Alaric puso los ojos en blanco. Solo dime lo que decía. Dijo que está bien, el chico de piel oscura sacó un papel doblado de su bolsillo. Sí. Parece que lo atendieron de pies y manos. Su padre intentó sacarlo y Flynn también expulsó al equipo, pero lo detuvo. Ahí tienes, entonces, Alaric sonrió y tomó el papel de las manos de su amigo. Todavía puede ser el mal hijo. Theo regresó 2 semanas antes del final del período y después de una derrota devastadora de los Slytherin contra Gryffindor. El cielo se iluminó repentinamente hasta adquirir un deslumbrante blanco opalino y una mañana los terrenos fangosos aparecieron cubiertos de resplandeciente escarcha. Dentro del castillo se respiraba un murmullo navideño en el aire. El profesor Flitwick, el profesor de encantamientos, ya había decorado su salón de clases con luces brillantes que resultaron ser verdaderas hadas revoloteando. Todos los estudiantes discutían alegremente sus planes para las vacaciones. Alaric tuvo su último chequeo en la mano la mañana del día del partido contra Ravenclaw. Quidditch, después de lo que Blaise había dicho, se sentía más serio que nunca. Resignado al hecho de que si perdían, Slytherin no tendría la oportunidad de ganar la copa, Alaric había pasado los últimos días entre aplicar los toques finales al mapa del gremlin y pulir sus trucos de vuelo y aéreos. Su escoba, la Firebolt modificada, había acumulado algo de polvo, pero logró sacárselo en los primeros 5 minutos haciendo una finta de Wronski con una sola mano. Caminó rápidamente por los pasillos de Hogwarts, con la mente fija en el próximo partido de Quidditch. El juego Ravenclaw vs Slytherin era la comidilla de la escuela, y Alaric, aunque no lo admitiría, estaba ansioso por volver al campo, especialmente ahora que Theodore había regresado. Al llegar a la enfermería, abrió la puerta y el vendaje de su mano curada pidió que lo quitaran. Madame Pomfrey, moviéndose alrededor de una de las camas, miró hacia su entrada. Alaric, lo saludó cálidamente, dejando una poción que estaba preparando. ¿Estás aquí para tu chequeo? En realidad, señora Pomfrey, respondió Alaric, levantando la mano vendada. Creo que es hora. Los ojos penetrantes de Madame Pomfrey observaron su mano, trazando sus dedos a lo largo de las vendas, asintiendo con aprobación ante los signos visibles de curación. Impresionante recuperación. Echemos un vistazo, ¿de acuerdo? Lisandra no estaba allí. Alaric no estaba seguro, pero supuso que estaba holgazaneando como un gato en un rincón tranquilo en algún lugar del castillo. La había atrapado un par de veces. Alaric se sentó en la cama y observó cómo la matrona le quitaba el vendaje. La piel debajo era suave pero no inmaculada. Una gran cicatriz de quemadura, que se extendía desde el meñique hasta la muñeca.
El resto de la mano estaba libre de signos de quemadura previa. Bueno, te has curado bastante bien. Las cicatrices eran inevitables, pero no son permanentes, dijo Madame Pomfrey, su tono era una mezcla de orgullo y precaución. Pero me temo que no puedo darte el visto bueno para el partido de hoy. ¿Qué? El corazón de Alaric se hundió, su decepción era palpable. Pero tengo que jugar este partido. Si perdemos, nos quedamos fuera de la copa. Entiendo tu entusiasmo, Alaric, dijo, comprendiendo su difícil situación. Pero según mi criterio y las órdenes del profesor Dumbledore, no puedo permitir que se arriesgue a agravar la lesión. Una tensión adicional podría deshacer el proceso de curación de la piel sensible, y no podemos arriesgarnos a eso. La frustración de Alaric burbujeaba dentro de él, evidente en el ceño y el apretón de sus puños. Me siento bien, señora Pomfrey. ¿Está curado? Mire. Giró la mano y los dedos. No tengo ninguna duda, querido, respondió ella, tocándole el hombro para tranquilizarlo. Pero las reglas son reglas. Tu salud es más importante que un solo partido de Quidditch. La decepción flotaba en el aire y Alaric sabía que seguir discutiendo sería inútil. Aceptó la decisión de mala gana, aunque la sensación de perderse el partido persistía dentro de él. Me aseguraré de tenerte listo para el próximo trimestre, prometió Madame Pomfrey con una sonrisa. Descansa, sigue mis instrucciones y te tendré de vuelta en tu escoba en poco tiempo. Bien, refunfuñó Alaric. Asintiendo con resignación, abandonó la enfermería, con los pensamientos llenos de frustración y un fuerte deseo de ignorar sus órdenes. No dudaba que aún así no debería esforzarse demasiado la mano. Confiaba en Pomfrey. ¿Pero qué tuvo que ver su tío con eso? Albus apenas había hablado una palabra con él y su hermana este año, pero cada vez que pasaba algo con ellos, siempre tenía algo que decir. Si quería ignorarlos, director o no, ¿por qué no podía mantener su vieja barba fuera de sus asuntos? Con molestia saliendo de él, se dirigió a su sala común. Nadie se atrevió a acercarse a él, ni siquiera Cedric, que quería desearle buena suerte, asustado por el ceño fruncido en el rostro del rubio. Se dirigió a las mazmorras, sin molestarse en levantar la vista de su camino. Cuando la serpiente plateada se desplegó en la pared y reveló la entrada, Alaric la empujó, bajó corriendo las escaleras alfombradas y miró a su alrededor, buscando a alguien. Theodore y Blaise estaban sentados cerca de las grandes ventanas verticales con vista a las profundidades del lago negro, luciendo sus túnicas de partido. «Oye, Al». Theo lo saludó con una sonrisa. «¿Qué hizo Pomfrey?» Hizo una mueca cuando vio la mano sin vendar de su amigo. «No puedo jugar hoy», dijo Alaric con voz vacía. «Mierda», Blaise frunció el ceño mientras pensaba. «Bueno, planeamos esto. Hablaré con Carrow, ¿puedes?» «Malfoy». Ahí es donde iba en primer lugar, lo interrumpió Alaric, alejándose ya. ¿Por qué está tan enojado? Theo arqueó una ceja y se abrochó la última correa de cuero de sus botas. Él nunca tomó el Quidditch tan en serio. Blaise observó cómo Alaric desaparecía escaleras arriba hacia el dormitorio de los chicos, antes de suspirar y frotarse la nuca. Alaric suspiró después de haber hablado con Draco. Los ecos distantes de los vítores del partido de Quidditch se filtraron a través de los muros del castillo, negándole el lujo de olvidar el partido que se estaba perdiendo. Resignado a este hecho, se dirigió al taller, su mente cambiando de marcha del partido al mapa mágico que quería terminar hoy. Con dos rápidos golpes en la manija plateada, la gruesa puerta de roble se abrió y una gran G naranja apareció y desapareció tan rápido como uno podía parpadear. «Tienen una habilidad especial para este tipo de cosas», murmuró Alaric para sí mismo con una sonrisa. La inicial significaba Gremlins, por supuesto, y después de que los gemelos y él decidieron el nombre, Fred y George intentaron encontrar una firma para el grupo. Se sentó en una silla junto a su estación de trabajo, rodeado de pergaminos, libros de texto y cajas de artículos de broma. Con un movimiento de su varita, Alaric desenrolló el pergamino blanco limpio que colocó sobre la mesa y lo escaneó en busca de cualquier error que pudiera haber pasado por alto. Comparado con el mapa del merodeador, había hecho el esfuerzo de etiquetar cada lugar del castillo. La escuela en sí era demasiado grande para ser mapeada en un pergamino de tal tamaño, por lo que, después de un simple hechizo, quien la estuviera usando, al nombrar la ubicación que deseaba espiar, vería el mapa que le mostraba dicha ubicación. Y después del encantamiento Homunculus, Alaric haría que funcionara de la misma manera con los nombres. Antes de que pudiera continuar, sintió que algo se movía en el bolsillo de su camisa. «Ahora no, Beatrice», dijo Alaric cuando vio la cabeza anaranjada y plumosa asomarse para saludar.
El pájaro, gorjeando enojado, salió volando del bolsillo de todos modos, antes de posarse encima de la pila de libros. No hay necesidad de hacer un berrinche, ¿sabes? Dijo Alaric, cansado de recordar el trabajo que este pájaro le había estado dando estos últimos días. Se preguntó si así era como se sentía ser padre. Te llevaré afuera cuando termine con esto, ¿de acuerdo? Beatrice lo ignoró y volvió la cabeza. No me pongas esa actitud, señorita. Alaric la señaló con el dedo, pero aún así, ella lo ignoró. Al ver que no iban a ninguna parte, gimió. Lo que sea, después de un rato, su varita comenzó a bailar sobre el pergamino, un encantamiento largo y preciso acompañaba los delicados movimientos de la varita. Alaric enfocó el hechizo primero en los lugares más grandes, haciendo que la tinta negra brillara, revelando gradualmente los nombres de los pocos que no estaban en el estadio viendo el partido. Cada movimiento y giro suyo encantaba más y más parte del mapa y, finalmente, llegó al estadio, donde los nombres estaban tan concentrados que solo podía ver el negro. Mientras trabajaba, los vítores del partido de Quidditch se hicieron cada vez más fuertes. Sintió la necesidad de echar un vistazo por la ventana circular del taller, pero no pudo detener el hechizo a mitad de camino sin correr el riesgo de arruinar el arduo trabajo del mes que había colocado en el mapa. Aún así, con el rugido bullicioso de los Slytherin y la ovación ocasional de Ravenclaw, Alaric pudo pintar una imagen muy vívida del desarrollo del partido. Su concentración vaciló por un momento, la mano de su varita vaciló en medio de un gesto. Detuvo sus ojos en la oficina del director y observó, en silencio, cómo el nombre de su tío parecía caminar de un lado a otro cerca de su escritorio. Lo hizo mucho. Alaric se preguntó qué estaba pensando. Probablemente algo parecido a Dark Lords y Sherbert Lemons que desafían a la muerte. Desafortunadamente, no pudo pensar en el hecho de que extrañaba mucho más tiempo hablar con su tío, ya que su varita comenzó a temblar, instándolo a concentrarse en su tarea. Con otro suspiro, volvió a adentrarse en la magia, y así sin más, pasaron unas horas. Ya era tarde cuando Alaric finalmente terminó. Afuera solo quedó silencio, pero en ese momento, no se molestó en salir de la habitación y enterarse del resultado del juego. ¿Por qué? Porque flotando frente a él estaba el mapa encantado terminado que le tomó tanto tiempo hacer. ¿Ves esto, Beatriz? Le dijo al pájaro somnoliento que lo había perdonado después de un helado. Esta es una obra maestra. Una obra de arte. Una joya de corona. Una obra maestra. Beatrice ladeó la cabeza, confundida por el delirio que estaba pasando a Alaric. Los merodeadores, o carecían del talento o de la visión, murmuró Alaric mientras la colocaba sobre la mesa y le mostraba el mapa. Solo cuando estaba mapeando el castillo me di cuenta de su verdadero potencial. En primer lugar, agregué encantamientos protectores adicionales para evitar el acceso no autorizado o la detección de los secretos del mapa por parte de aquellos que no estaban destinados a usarlo. En segundo lugar, agregué seguimiento. Capacidades para individuos o elementos específicos, con alertas de notificación opcionales para movimientos o eventos importantes. Por último, una función que me permite ver movimientos o eventos pasados recientes. Increíble, ¿verdad? Olvidando momentáneamente que estaba hablando con una niña atrapada en el cuerpo de un pájaro, Alaric continuó y siguió con sus divagaciones sobre lo asombroso que era el mapa que había hecho. Observó a la pequeña criatura que ahora estaba sentada frente a él, sus pequeñas y coloridas plumas se parecían a las de las túnicas de Quidditch que acababa de extrañar usar. Lo devolvió a la realidad, haciéndolo caer en la silla y no agradecer a nadie por el hecho de que estaba prácticamente solo. Beatrice no recordaría esto cuando fuera mayor, ¿verdad? Al menos el mapa estaba terminado. Un triunfo en un día por lo demás decepcionante. Con una sensación de logro, Alaric reunió cuidadosamente sus materiales, guardó el pergamino para mostrárselo más tarde a los gemelos y colocó suavemente a Beatrice en su bolsillo. Puede que los vítores se hubieran desvanecido, pero el silencioso orgullo por un trabajo bien hecho persistía en su interior. Todo lo que quedaba era esperar que Malfoy hubiera hecho lo que Alaric le había dicho, y tal vez, solo tal vez, el día fuera considerado un éxito. A medida que la Snitch dorada se acercaba más y más a la mano de Draco, solo podía pensar en las palabras de Alaric que había escuchado horas antes. Desde que era niño, Draco siempre había amado el Quidditch. Lo descubrió por primera vez cuando su madre, Narcisa, estaba sintonizando un inalámbrico, este extraño artilugio mágico impulsado por magia que era similar a una radio Moogle, para escuchar el Witch Weekly de esa semana, cuando, probablemente sin querer, sintonizó un comentario sobre un partido de Oleadarpies.
Fueron solo unos 10 segundos, pero para Draco, uno de los 10 segundos más emocionantes de su infancia. Por desgracia, eso no era algo de lo que enorgullecerse, pero así fue como creció. Cenas y eventos formales, clases de etiqueta y oratoria, reuniones especiales de la élite en la Gran Bretaña y Europa mágicas, no eran algo que un niño normalmente esperara. Triste, ahora que lo pensaba. Sin mencionar la cantidad de veces que se mencionó a un chico con cicatriz en forma de rayo en estos eventos, incluso si con algunas burlas y bromas en la mezcla, probablemente esa era la razón por la que Draco estaba ansioso por conocer a Harry Potter, y por qué su decepción fue más desalentador que otros cuando lo rechazó rotundamente y defendió a un Weasley. Pero su padre siempre le había dicho que un Weasley no era mejor que la inmundicia. Que podrías detectar uno desde una milla de distancia. Si es así, ¿por qué no funcionó y por qué, en lugar de un amigo, Draco tenía un enemigo en Harry Potter? Luego estaba Alaric Grindelwald. Su padre realmente quería que fuera amigo de este. Pero de la misma manera que con Potter, Draco fue rotundamente rechazado. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal esta vez? Entonces, tal vez, justo antes del juego contra Ravenclaw, cuando Alaric le prestó su escoba y le dijo a Draco que confiaba en él para ganar el juego, se había sentido feliz, como no se había sentido en mucho tiempo. Y cuando su mano se cerró alrededor del balón dorado y el estadio estalló en vítores, Draco deseó que este momento nunca terminara. ¿Es esto siquiera legal, profesor? Es demasiado tarde para preguntar eso ahora, Grindelwald. Pero sí. El ministerio me permite tener en mi posesión una cierta cantidad de brebaje en caso de emergencias. Alaric estaba sentado encorvado sobre un caldero burbujeante, con un olor a creapociones haciéndole cosquillas en la nariz. Observó el brebaje que se arremolinaba mientras sus manos las removían meticulosamente, 10 veces en el sentido de las agujas del reloj antes de tener que revolver una en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ya era de noche, evidente por la falta de luz proveniente de la singular ventana detrás del escritorio de Snape. Por suerte, las velas y las pequeñas lámparas de aceite iluminaban lo que estaba haciendo. Snape, con su túnica oscura quieta por una vez, se cernía sobre el caldero, examinando a Alaric mientras agregaba 3 gotas de jugo de sanguijuela. Cuidado, Grindelwald, la voz de Snape cortó el silencio, afilada como una espada. Si lo revuelves más en el sentido de las agujas del reloj, arruinarás una bebida decente de Veritaserum. Alaric asintió con un bufido, concentrándose mientras continuaba con la delicada agitación. El líquido brillaba plateado bajo la luz de las velas, todavía muy lejos de la supuesta poción clara e inodoro que debía ser. Había estado haciendo esto durante los últimos 27 días, o casi una fase lunar, y dado que la cantidad de tiempo habitual que tomaba hacer este brebaje específico era una fase completa, 28 días, esta era la última vez que tendría que preocuparme por eso. Dándose la vuelta, el profesor se sentó en su escritorio y comenzó a calificar algunos ensayos para su próxima clase, antes de mirar sutilmente hacia arriba. ¿Cómo ha sido tu mes, Grindelwald? Su tono era extrañamente casual, tanto que Alaric casi estropea la poción. Silencio, señor. Solo estudio y prácticas de Quidditch, respondió Alaric, manteniendo sus respuestas vagas. La mirada del profesor de pociones, sin embargo, no vaciló. ¿No, actividades peculiares? ¿No visitas a lugares prohibidos? Tu costumbre de ignorar por completo el toque de queda y. Otras reglas, es bastante conocida entre el personal, Grindelwald. Sin molestarse por la intensidad de la mirada de Snape, Alaric permaneció tranquilo y sereno, oliendo cuidadosamente la bebida y notando que el olor acre había desaparecido, una buena señal. Su indiferencia no se debía al hecho de que era inocente, sino de que sabía que los profesores habían llegado a la conclusión de que él estaba detrás del ataque de Flint. Sin embargo, como Myrtle se negó a hablar, no tenían pruebas y no pudieron hacer nada más que extender su detención con el pretexto de que todavía necesitaba reflexionar. Por supuesto, todo esto fue bajo el supuesto de que Alaric solo había usado una simple maldición mordedora, algo que un estudiante de primer año podría aprender fácilmente con algo de práctica, y ninguna otra magia. Su hechizo de memoria sobre Flint se mantuvo fuerte, por lo que la realidad en la que había roto y usado un imperdonable con un compañero de estudios permaneció en secreto. Y Alaric se aseguraría de que continuara así. Ninguno, profesor. Solo la rutina habitual, con visitas ocasionales al taller proporcionado por la escuela, respondió Alaric casualmente, observando cómo, lentamente, el líquido perdía algo de su espesor y color plateado. He oído que lo has estado compartiendo con 2 estudiantes de Gryffindor.
Los gemelos Weasley. ¿Es correcto? Las velas parpadearon y la expresión de Snape permaneció inescrutable, pero Alaric casi podía sentir la sospecha que flotaba en el aire. Debía tener cuidado de no revelar nada, especialmente su nuevo mapa. Eso dudaba que fuera legal. Un dúo problemático. Su constante desprecio por las reglas de la escuela a menudo pone en peligro el bienestar de los estudiantes con más frecuencia de lo que piensan. Y, sin embargo, nunca parecen enfrentar las consecuencias correspondientes. Snape movió su dedo, y uno de los papeles pasaron a otra pila. Una observación astuta, respondió Alaric automáticamente, concentrado en el caldero. ¿Y por qué crees que es así? Eso es que, señor. Finalmente al levantar la vista, encontró los orbes oscuros del profesor mirándolo a los ojos. ¿Qué podría seguir reduciendo la gravedad de cada situación en la que se encuentra la pareja? Snape preguntó de nuevo, sus ojos clavados en los de Alaric. Alaric consideró cuidadosamente sus palabras durante unos segundos, tratando de deducir lo que Snape quería escuchar antes de hablar. Si bien considero que la mayoría de sus bromas pesadas son inofensivas, creo que la situación surge de una debilidad que la profesora McGonagall tiene por los dos, dijo, observando cómo el burbujeo de la poción disminuía. Bastante. Snape se reclinó en su silla y entrelazó sus manos. Si bien la vicedirectora es verdaderamente competente, posee un gran corazón. No solo ella, sino la mayoría de personal de este castillo. Incluso el propio director. ¿Sabes cuál es el problema de tener un gran corazón, Grindelwald? Perdonas con demasiada facilidad, incluso cuando la otra parte no merece tu amabilidad. Alaric le dio una respuesta de libro de texto, un pequeño indicio de satisfacción brotó dentro de él cuando el burbujeo desapareció, revelando una infusión casi clara e inodoro. Correcto. Sin embargo, hay una respuesta mejor, dijo el profesor asintiendo con la cabeza. Es el hecho de que eligen ver lo bueno en las personas, incluso cuando lo malo necesita atención, dejándolo pudrirse y tragarse a todos. Alaric no sabía por qué Snape hablaba tanto, incluso si la conversación se mantenía fiel a su personalidad. A menudo piensan que lo bueno supera a lo malo, continuó el profesor con voz monótona. Incluso si, por ejemplo, dicha persona está incursionando en magia oscura. El chico tuvo que hacer una pausa en medio de los últimos revuelos, finalmente entendiendo a dónde iba Snape con esta charla. No lo sé, señor, dijo, con voz más baja y firme. El corazón de Alaric se aceleró, tuvo que admitirlo. No tenía la máscara de Percival Graves ni ninguna otra forma de magia de ilusión en caso de que resbalara algo bajo la presión proveniente de Snape. Su conversación había tocado una fibra sensible, pero sabía que necesitaba mantener la compostura para mantener oculto lo sucedido. Snape dejó su asiento y se acercó para tomar algunos viales de un estante. Pareces terriblemente tranquilo, de repente, comentó. Sabes, la oclumancia ha existido durante al menos un milenio, pero solo hace unos siglos a los magos se les ocurrió la idea de usarla para enmascarar sus emociones cuando antes solo se usaba para cerrar sus mentes a influencias externas. Había una especie de media sonrisa y medio ceño fruncido en su rostro. Pero, debido a su utilidad, ambos usos se han fusionado en un gran hechizo de oclumancia con el tiempo, y la mayoría de los magos que conocen el arte mental de hoy no pueden usar uno sin el otro. Por esa misma razón, se ha vuelto cada vez más fácil saber cuando alguien está usando dicha magia simplemente mirando su cara. Alaric luchó con todas sus fuerzas para no soltar un bufido y, en cambio, sonrió, mientras su mente corría sutilmente en busca de una respuesta. Perdón por la decepción, señor, pero la oclumancia no me sirve la mayor parte del tiempo. Acabo de aprender a mantener la calma en ciertas situaciones, respondió con calma a pesar de la confusión interior. Un rasgo admirable, sin duda, dijo, su tono lleno de sarcasmo. Pero me pregunto si nació por necesidad y no por elección. Alaric sintió una gota de molestia en su cerebro y una gota de sudor corriendo por su nuca, pero se negó a dejar que Snape viera su malestar. Quizás un poco de ambas cosas, señor, respondió de nuevo. La mirada de Snape se entrecerró, y Alaric pudo sentir el verdadero peso de su sospecha pesando sobre él. Eres inteligente, Grindelwald. Quizás el estudiante más inteligente que he enseñado, dijo Snape, en voz baja pero aparentemente indiferente. Pero recuerda, incluso los planes más astutos se desmoronan con el más mínimo paso en falso. El corazón de Alaric latía con fuerza en su pecho mientras continuaba revolviendo la poción. Cada movimiento había estado arraigado en él durante las últimas 3 semanas. Estaba jugando un juego peligroso, pero no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad ahora.
Cuando Snape se giró para recuperar otro ingrediente, se permitió un pequeño suspiro de alivio. Con la atenta mirada del profesor sobre él, Alaric supo que tenía que tener más cuidado que nunca. Demonios, con tanto Veritaserum, mañana comenzaría a revisar todo lo que bebería. Pero por ahora tenía que concentrarse en la tarea que tenía entre manos. A pesar de la tensión en el aire, si podía introducir unas gotas en un pequeño frasco que tenía consigo, Alaric finalmente podría saber qué fue lo que le dieron a Granger. Una gota en el jugo de la mañana y lo derramaría todo durante unos minutos sin siquiera darse cuenta. ¿Pero qué pasa con lo que sucede después? A él no le importaba. Granger era demasiado geek para tener secretos oscuros que pudieran arruinar su vida. Y unos minutos de vergüenza no la matarían. Con cada uno de sus movimientos, Alaric sintió que una sensación de determinación lo invadía. Se negó a permitir que las farsas y sospechas de Snape descarrilaran sus planes. Iba a llevarlo a cabo hasta el final. Luego, finalmente, la culminación de 28 largos días, el olor de la poción desapareció por completo, y ante Alaric yacía un líquido transparente, inquietantemente similar al agua. Snape se cernió sobre el caldero por un momento, examinando la bebida e inhalando los vapores que aún salían debido al calor agonizante de la llama extinguida debajo de ella. Un trabajo sorprendentemente bueno. Conseguiste preparar un lote adecuado de Veritaserum. Gracias, profesor, asintió estoicamente Alaric. En ese momento, se escucharon dos golpes en la entrada del salón de clases. La puerta se abrió con un chirrido y el profesor Lupin asomó la cabeza, sus ojos cansados escanearon la habitación antes de aterrizar en Snape. Lupin, Snape dejó de llenar los viales y se acercó a la puerta. ¿A qué debo este disgusto? Se trata de mí, Lupin miró a Alaric, antes de elegir sus palabras. Mi pequeño problema. ¿Podríamos hablar? Eufemismo del siglo, pero sí, dame un momento. Ese pequeño intercambio creó una ventana de tiempo lo suficientemente grande como para que Alaric colara unas gotas en un pequeño frasco con una ampolla que rápidamente escondió en su túnica. «Puedes irte ahora, Grindelwald», dijo Snape, mirando el caldero, sin revelar nada. «Buenas noches entonces, señor», dijo Alaric. «Para usted también, profesor Lupin». «Duerme bien, Alaric», Lupin sonrió amablemente antes de hacerse a un lado, permitiéndole a Alaric salir del salón de clases. No había pasado ni un segundo desde que salió cuando sintió un movimiento de varita detrás de él y vio cómo la puerta se cerraba, el sonido de la habitación completamente amortiguado. Supongo que Snape realmente lo conocía mejor de lo que aparentaba, pensó Alaric. Se preguntó con qué necesitaba ayuda el profesor Lupin. Por lo que observó, los dos no se llevaban lo suficientemente bien para una visita tardía como esta. ¿Y un pequeño problema? Mientras caminaba por los pasillos de Hogwarts, una cierta sensación de presentimiento se cernía sobre él. Sabía que su especie de interrogatorio disfrazado con Snape era solo el comienzo. Aún así, mientras desaparecía entre las sombras del castillo, Alaric supo lo que tenía que hacer.